Ahí estamos. Hola, hola, ¿qué tal todo por acá? Y pues por supuesto, tal cual como dice en el título, vamos a jugar. Y como está sonando ahora mismo también, pues vamos a jugar Persona 4 Golden, hermano. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo va todo? Espero que bastante bien y espero que no nos hayamos hecho extrañar tal vez, porque pues no streameé en 2 días, literal. Pero básicamente fue no solamente como tomándonos un descanso, sino que también necesitaba administrar una que otra cosa, ¿verdad? Entonces, y gracias a eso también es porque el por qué tenemos sillita nueva, huevón. ¿Y qué tal, Nos vemos más pro ahora, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Jason? Yo creo que sí, Nos vemos súper, súper pro ahora. Ya no tenemos esa silla de mierda, huevón. Y la verdad es que estoy súper contento, The Shadow World. A ver. Estaba pensando en hacer algo. Dice, tremendo buff, ¿verdad que sí? Tremendo bufeo. Que por cierto, esta es una silla ergonómica, ¿no? A ver, déjame ver lo que... Déjame mostrar lo que tenemos nuevo por acá. Básicamente le podemos aumentar el tamaño aquí a los posabrazos. Podemos aumentar y bajar el tamaño también, dependiendo del gusto de cada uno, ¿no? A mí me gusta en término medio. Ni muy crudo, ni demasiado cocido. Y también tiene la capacidad de levantarlo y de bajarlo a la misma vez. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita porque aún estoy aprendiendo. Aún estoy acostumbrándome a... ¿Cómo se llama? A funcionar la silla y tal. Entonces no quiero andarla cagando. Pero lo que sí podría mostrar, por ejemplo, es esto. O sea, lo cómodo que es y lo que se reclina, mira. A ver, déjame ver. Creo que ya la andamos cagando. A ver. ¿Será así? No me acuerdo cómo se hacía, pero la cosa es que aquí el respaldar, la verdad es que se reclina bien, bien pro. Y y se siente así súper, súper rico, hermano. Pero eso no lo vamos a aplicar en los streams, pues, ¿no? Más que todo va a ser cuando yo esté en el escritorio y tal, así, de chill. Y no sé, huevón, necesite recostarme un rato en lugar de echarme en la cama. Porque de hecho es súper mala costumbre acostarse en la cama. Al menos yo lo veo así, ¿verdad? Durante el día, porque, o sea, básicamente estás acondicionando tu cuerpo a descansar durante el día. Lo cual no está malo, pero al menos a mí me gusta ser lo más productivo posible. Entonces nunca acostumbro echarme en la cama, huevón, jamás. Entonces la cama solamente es para condicionar al cuerpo de que solamente en las noches se usa la cama. Por supuesto que para descansar, pues, ¿no? Y por eso también tengo acá atrásito mi sillón, ¿verdad? Tengo mi sillón y pues ahora nuestra sillita súper chula, ergonómica, huevón. Que por cierto, no es una silla gamer, la verdad es que nunca he sido fan de las sillas gamer. Y, por ejemplo, yo lo que quería hacer era agarrarme una silla que tenga dos tonalidades, que tenga blanco y negro. Esta es completamente negro, pero la verdad es que me decidí por esta porque la conseguí a un súper preciazo. O sea, me salió súper, súper barata. Tal vez lo único que me salió caro, se podría decir entre comillas, es el envío. Pero fuera de eso, la verdad es que todo, se puede decir incluso que me salió hasta un poquito más, digo, menos del doble de lo que normalmente cuesta esta silla, huevón. Porque tiene respaldo lumbar y toda la cosa. Y, o sea, tiene un montón de cosas, que vendrían siendo, pues, así, premium, si es que se le quiere poner de alguna forma. Pero la verdad es que estoy muy, muy satisfecho, ¿verdad? ¿Qué dice? Se vienen más horas de stream ya que la queja del dolor anal ya no funciona. Efectivamente, se va a venir más streamcitos hasta, se podría decir, hasta un poco más largos.
¿Por qué? Porque la silla que teníamos anteriormente, pues la verdad es que sí, tal cual como dice Jason en el chat, nos partía el culo. Entonces, andamos muchísimo, pero que muchísimo más cómodos ahora, la verdad. Y estoy bastante, bastante contento. Pues de que vamos aquí, haciendo el streamcito cada vez más cómodo. Lo cual es lo mejor que se puede hacer, es el objetivo, es lo que estamos buscando por acá. Entonces, van a tener que soportarme mucho más tiempo, ¿verdad? Vamos a estar acá mucho más tiempo con el Estefano aguantándolo y que escuchándolo hablar estupideces y mamadas, ¿no? Pero yo la verdad es que contento de seguir por acá, la verdad. Y pues de ahí en más esa introducción creo que ya no tendríamos nada más que comentar, creo yo. Que por cierto, Jason, algo sí que bueno, que quería preguntar en general era ¿qué cosa del stream se podría mejorar como para tenerlo en cuenta a futuro? Me gustaría saber, no sé, de repente no les gusta tanto el layout, les gustaría que se viera mejor este layout que tenemos acá, ¿no? Qué sé yo, tal vez les gustaría que se vea un poco más chévere, que se vea un poco más, no sé, huevón. Un poco más, no sé, animado tal vez incluso. Bueno, no animado como tal con animaciones. Con animado me refiero a que se vea un poco más como que... O sea, que no sea como que tal vez muy minimalista. Porque a mí la verdad es que me gusta mucho lo que tiene que ver el tema del minimalista. Y de hecho este mismo layout lo creé yo mismo en Photoshop. Precisamente porque no encontraba un layout en internet que sea minimalista. No que me gustara. Entonces, tuve que poner manos en el asunto y pues básicamente si no lo encuentro, lo hago yo mismo, huevón. Y eso fue exactamente lo que hice, ¿no? Entonces este layout básicamente es todo producto mío, ¿no? Lo único bueno de este layout tal vez, si es que se le pone de esa forma, ¿verdad? Es que el fondo siempre podemos cambiarlo, siempre podemos ponerle uno personalizado, la verdad. Porque, por ejemplo, podía poner este otro de aquí. Y pues ya cambia, se podría decir que cambia el look totalmente del stream incluso. ¿Verdad? Cambia un montón. Y por ejemplo, a ver si le ponemos este otro de por acá también, a ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En realidad le podríamos poner cualquier cosa. Por ejemplo, esto que es un poquito más, como alternativo y así. La verdad es que podríamos ponerle de todo, sinceramente. Entonces, Jason, cualquier sugerencia acerca del stream son pero que más que bienvenidos. ¿No? Y eso nos sirve también para ir mejorando poco a poco el stream, en cómo se ve todo y tal y tal, ¿no? Pero a mí por el momento me gusta así tal cual como está. Y luego por eso podríamos irlo cambiando poco a poco también, pues, ¿no? Y bueno, creo que pues sí, vamos a empezar a jugar, huevón. Que por cierto, el último stream fue de Persona 4 Golden y esta vez también es de Persona 4 Golden, pero es porque me quedé con ganas de seguir jugando. Entonces pues vamos a seguir dándole, huevón. Dice, yo creo que las estadísticas de contenido y calidad ya están bien altas. Yo diría que nos quedemos así y en todo caso ahorrar para expandir contenido. Claro, ya sea más juegos o más plataformas. Exactamente, ¿no? De hecho, es justamente lo que estaba pensando Jason, de que prácticamente todo lo que vendrían a ser los básicos de sentirnos cómodos con el stream y tal. O sea, empezamos con el pedido de Temu, ¿verdad? Empezamos con... creo que el volumen del juego está muy alto, huevón. A ver, le bajé ahí un poquito. Empezamos con los pedidos de Temu y básicamente en esos pedidos resolvimos hasta un 70% de todas las cosas que nos dificultaban en el stream. O sea, prácticamente tuvimos más de la mitad resuelto nada más con ese pedido. Y poco a poco fui yo implementando más cambios también, que no necesariamente tiene que ver con
el de gastar en cosas y tal, ¿verdad? Entonces, con eso podría decir yo que aumentó como que en un 80%. Y ahora que tenemos la sillita aquí, que andamos mucho más cómodos, se podría decir que ya podría estar en un 90. Y tal cual como lo menciona Jason, es que el resto nada más sería para contenido, para perpetuar contenido, básicamente. Y para lo que vendría siendo variedad de plataformas, ¿verdad? Lo cual es el objetivo, lo cual es a lo que yo también probablemente, y sea también lo más importante, es en lo que estoy apuntando, ¿verdad? Entonces, poco a poco se van a ir dando las cosas. Y efectivamente, yo diría que estamos muy, pero que muy bien asentados y estoy muy, muy contento de todo lo que vamos haciendo por acá, ¿verdad? Y muchas gracias, Jason, por las opiniones. La verdad es que siempre son bienvenidas, pero siempre son muy, muy importantes para estar yo consciente de lo que haría falta y de lo que no también, ¿verdad? Y con lo que ya tenemos todo cubierto, si es que así se le puede llamar, ¿no? Y toda esta plática me dejó sediento, weón. Tal vez no sea buena idea dejar mi agua acá. Hay que dejarla nada más en el suelito, como para que no dañe el frame, pues, del stream. Y bueno, más que suficiente entonces para empezar. Que por cierto, Jason, ¿cómo va tu pedido de Temu? Ahora que justo mencionaba lo de Temu, ¿qué tal ido o qué tal va tu pedido de Temu? ¿Ya te ha llegado? ¿Cuánto tiempo va en transcurso? Espero que la verdad todo bien. Esperemos que sí. A ver. Ok. Ok, ahora sí. A ver, de repente no se me escucha demasiado lento. Voy a subirme un poquito más del volumen porque como me voy a acomodar en la silla bien, pues voy a estar un poquito más normal de la alejado un poquito más de lo normal. A ver, un segundo. Ok, creo que con eso sería más que suficiente incluso. Bueno, de todas formas, siempre y cuando puedo aquí siempre acercarme el micrófono, ¿no? Y una cosa sí que tal vez no como que encajó del todo bien. Podría ser que como tengo los posabrazos acá, ¿no? Y la estructura de mi escritorio, básicamente no tengo espacio aquí para poderme acercarme demasiado. O sea, para acercarme a la PC tendría que venir yo y acercarme así, ¿no? Y ahí ya estoy cerca de la PC, pero tal vez es el único inconvenio que le podría haber, pero pues es muy mínimo. Nada más tendría que acercarme yo un poquito más con la intención de estar cerca de lo que vendría siendo la PC, pues, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad es que me siento súper, súper cómodo. Y no podría sentirme mejor, la verdad. Dice, está en el aeropuerto. Ah, en el aeropuerto, entonces... No, pero en el aeropuerto, ¿cuál aeropuerto? ¿El de China? ¿O en tu país? O sea, que estuviera en la aduana. Que por cierto, cuando hice mi pedido por Temu, yo que no estoy enterado nada de lo que vendría siendo vocabulario de de aeropuertos y todo esto en inglés, es a lo que me refiero, ¿verdad? No sabía que a la aduana en inglés se le decía customs. Entonces, aprendiendo hasta incluso un poquito más de de ¿cómo se llama? De vocabulario en lo que todo lo que tiene que ver exportación e importación. Y todo el tipo de términos que se maneja, ¿verdad? Porque en español, pues, para uno que es nativamente de Latinoamérica, pues no habría ningún problema. Pero al momento de que se trate de un idioma, un segundo idioma, un tercero o cuarto, pues es un poco diferente la cosa, ¿no? Y está bueno siempre aprender cosas de todo tipo, de cualquier tipo de ámbito. Dice, en el de China, llega entre el 20 al 12. Ok, lo más probable es que se vaya a tardar un poquito más de eso.
Puede que se vaya a tardar 1 o 2 semanas, tal vez, más. Eso fue lo que me pasó a mí incluso. Pero no todos los casos son iguales. Podría tardarse menos incluso. Entonces, algo que podrías hacer bien, Jason, es calcular los tiempos bien de cómo es que llega tu envío y para calcular más o menos el estándar, pues, ¿no? Porque, o sea, como te lo comentaba anteriormente, también me he dado cuenta de que en ciertos países llegan 2 semanas, llegan 3 semanas, ¿no? Entonces yo calculé para mí 3 semanas y casi 4, casi un mes incluso, ¿no? Entonces, el estándar es un mes, pero podría ser más. Es más habitual que sea más que sea menos, ¿no? Entonces estaría bueno ahí como para checar lo que vendría siendo las estadísticas de envío y de la orden en sí, pues, ¿no? A ver, estos son débiles a trueno, si es que si no mal recuerdo. A ver. Can you set me free from... A ver. Andra tiene... Ajá. A ver. No, pues qué diferencia, hermano, que estoy acá de chill, en mi sillita. O sea, tranquilo y cómodo, weón. Qué diferencia. Que por cierto, Jason, ¿cómo vas en Persona 5? Me imagino que ya debes ir hasta más de la mitad del juego, ¿no? Porque la última vez que hablamos fue hace como 3 días, 2 días aproximadamente, y me dijiste que estabas en Madarame. O sea, en el segundo palacio. A ver, vamos a cambiar uno. Oh, recuerdo a esta persona, Kai-Wan. No sé cuál tomar. Ya, bueno, vamos con este. Dice... Llegué a las 40 horas y me terminé el tercer palacio. Ok. Entonces, se te está haciendo... Te está durando bastante más, entonces, el Persona 5, ¿no? A menos que le hayas bajado un poco el ritmo a tus horas de juego, lo cual es recomendable, lo cual es lo que yo también te he recomendado. Porque, no es bueno andar pegado siempre, pues, ¿no? Pero no, el Persona 5, con el Persona 5 vas a tener un montonazo de horas. Y si planeas platinarlo, pues como unas 300, 400 horas creo que máximo podrías tener. De puro contenido, hermano. Y contenido del bueno. A ver. Me estoy quedando sin HP. Ok. Vamos a cambiar de persona. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, con esto debería ser suficiente, entonces, creo yo. Oh, lo esquivó. Pero no va a hacer falta siquiera usar más habilidades. Ajá. Dice, estoy jugando poquito, demasiados eventos en la vida real. Te tocó que hacer misiones secundarias entonces. Básicamente estás en el arco de relleno. A ver. Mitad de la experiencia fijo. Y estos dos pero que me van a bufear las estadísticas de OCE, huevón, mi persona. Lámpara, ajá, ok. Que por cierto, me había olvidado. No, pero creo que no tengo ninguna misión secundaria. A ver, aquí disponible que tenga que ver con este dungeon en sí. Por favor, dale comida al gato. Necesitamos básicamente pescar para esto. La pasión del club de la limpieza. Esto es en otro dungeon. O tal vez en otra sección y así, ¿no? Dice... Nada, son una estupidez de los logros. El 90% son avanzar en la historia. Y los otros es hacer al menos al menos una vez alguna actividad, como jugar al billar.
O sea, normalmente en los juegos, o sea, no solamente en la franquicia Persona, sino en general, siempre te dicen, pues, ¿no? No, bueno, no te dicen, sino que un 65-70% de los trofeos vendrían a ser lo que tiene que ver con la historia principal, ¿no? Y luego después de eso, de pasarte ya sea el juego en difícil, en súper difícil, en experto, lo que sea, esa sería tu segunda pasada del juego, ¿no? Y el resto ya sería como que de cosas muy muy específicas que te pide el juego. Como por ejemplo el tema de completar el compendio, ¿no? Que básicamente es la Pokédex de Persona. Dice, ¿y si lo dejamos por hoy? Me estoy mareando muchísimo. Sí que has llegado lejos. ¿Significa eso que eres seguidor mío? ¿En serio? Bueno, yo es que es seguidor tuyo. Risechi se alegra mogollón. Ya que te has esforzado tanto, quizá debería dedicarte a algo especial. Pero aquí no. Primero vas a tener que demostrarme tu amor un poquito más, dice. Aquí te espero. Voy a ponerle todavía más empeño. Qué raro, hace un momento quería Teddy salirse del dungeon y ahora quiere quedarse. No, pues Teddy viene siendo igual de pajero como Yosuke, huevón. Ahí estamos. Pero entonces vienes haciendo bastante más misiones secundarias, se podría decir, Jason. Pero espero que todo bien. Y que por cierto, Jason, tiene ya un rato, ¿no? Desde la última vez que hiciste stream. ¿No estás planeando en volver a hacer y tal? ¿O qué pasó por ahí, no? Porque, por ejemplo, a veces tengo por las tardes, ¿no? Y estoy buscando algo que ver mientras estoy haciendo mis cosas también. Entonces, siempre ando viendo si es que de repente, ¿no? Te encuentro en vivo. Pero ya tiene bastante rato, por eso menciono de que no has hecho streamcito. Entonces, a eso voy con mi pregunta, ¿verdad? A ver. Hay un Shadow aquí. Ahí está. No lo había visto, weón. Un Shadow Samurai. Que por cierto, en Persona 5 también. Y en este juego, y creo que está en todos incluso, hay un Persona Samurai que es súper OP. De hecho, recuerdo que con ese Persona Samurai derroté a Reaper. A ver, y que solamente es conseguible mediante fusión. A ver, vamos a checar lo que vendrían haciendo las habilidades, weón. Creo que Saraswati tenía Mabufu. No, ¿quién tenía? ¿Andra era? Ajá, sí era Andra, weón. Habilidades viento, a ver. Garu. Ok, es resistente al viento. Vamos a ir probando poco a poco las habilidades, como siempre. Es resistente también, parece que es resistente a todos los elementos. ¿Cómo se llama? Principales. Sí, al parecer sí, huevón. A ver, vamos. Nada más para descartar. Espero que nada más no nos one-shotee como el último persona que nos one-shoteó. A ver. A ver, tiene resistencias. Oh, no tiene resistencias físicas. Oh. Ah, no, pero esta es probabilidad de crítico, no de otra cosa. Dice, tengo pensado volver dentro de bastante. Quisiera que Fortnite saque esta pésima temporada y también quiero insonorizar mi habitación. Ahora que se viene el invierno, hay mucho más ruido en casa. Hay ruido por las lluvias, quiero imaginar. Por ejemplo, aquí en la costa, que es donde yo vivo, en Perú, la verdad es que no llueve demasiado o casi nada, ¿no? De hecho, en la costa es en la zona que menos llueve aquí en Perú y por eso es que también se ve todos estos memes de Cerrú, pues, ¿no? Porque la verdad por acá
es muy, muy raro que llueve. Y cuando llueve, es como que ese tipo de lluvia que se le dice llovizna, o sea que son gotitas así muy, muy finas y pequeñas. Y pues vendría siendo prácticamente como una neblina muy, muy húmeda, ¿no? Y por acá la verdad es que no llueve demasiado, ¿no? Y por eso es que a veces los memes que andan por ahí de Cerrú parece Marte, pero es porque no llueve, pues, ¿no? Y lo de que no llueve es real, por eso es que se ve así. Si no estaría todo verde por la humedad incluso. Dice la lluvia y se pasea mucha gente por casa. Ah, vale, vale. Jason, mira, algo que podrías hacer es conseguir un micrófono como el que yo tengo. No te estoy diciendo exactamente pero sería un micrófono condensador dinámico, que es el que yo tengo, es del mismo tipo dinámico, que tiene el orificio por donde capta las ondas sonoras. O sea, es muy muy reducido comparado con un micrófono condensador que prácticamente es como un faro y capta por prácticamente cualquier ángulo, ¿no? Entonces sería checar eso, que lo investigues. Porque precisamente en mi micrófono no se cuela demasiado el ruido por esa característica que tiene. Que por donde capta la sonoridad es un espacio muy reducido. Y es por eso que no se cuela tanto ruido. A ver. Bueno, Yukiko no tiene habilidades como tal casi. Con físico estaba más que bien, de hecho. Aumenta la defensa. A ver. No tiene resistencia física, entonces pues no va a ser muy complicado reducirlo, la verdad. Lo bueno es que ya averiguamos que tiene resistencias a casi todas las habilidades regulares, elementales. Ahí es a lo que voy, ¿no? Ok. Ahí está. Dice, aparte que se me vienen los parciales, así que he estado estudiando bastante. Ah, ok, vale, vale. Genial, sí, siempre priorizar, ¿no? Lo importante, Jason. Muy bien que estés haciendo eso. La verdad. Bueno, entonces, va a tomar un tiempito, ¿verdad? Pero voy a ir a andar esperando por tu regreso, porque sí, la verdad es que me hace falta a veces verme algo mientras estoy haciendo mis cosas, o simplemente cuando te pille también, ¿no? Por ejemplo, en los días en el que yo no estoy aquí, básicamente haciendo stream, te podría ver también yo a ti, ¿verdad? Y pues para verte lo super pro que eres en el Fortnite. Podría sacar una que otra estrategia tuya mientras te estoy viendo, o alguna jugada en específico que diga, a la verga, esto tengo que copiárselo al Jason, ¿no? A ver, estos de acá creo que... Ah, ok. Ok, no he checado si es que tiene debilidad al viento, pero vamos a checarlo ahora mismo, de hecho. ¡Persona! ¿Qué tal me salió esa persona? Ok. Oh, las chicas han estado sacando su habilidad bastante ahora último, ¿eh? Esa habilidad de atacar a ambas juntas es una animación super cool, por cierto. Oh, no fue suficiente. Ok, listo. Ok. No, pues Jason, desde ahorita te puedo confirmar, Jason, que es una diferencia enorme estar aquí en stream con esta silla que con lo que teníamos antes, huevón. ¿Tenía debilidad? Oh, sí es débil al viento. Aunque creo que no va a ser necesario como tal explotar su debilidad, ¿no?
Eso es lo que me gusta de tener personas que tienen prácticamente, más que todo, lo que vendría siendo el ataque físico, porque puedes prácticamente ignorar lo que vendrían siendo las resistencias elementales. Y es por eso que he sacado a Yosuke del equipo. Yosuke puede ser muy versátil, sí, pero el mismo hecho de ser versátil Yosuke es también su debilidad. Porque yo teniendo capacidad de portar muchísimas personas, prácticamente podría cubrir todo ese buen uso que tiene Yosuke, ¿no? Y para poder bruto físico, por eso tengo a Chie y por eso también tengo a Kanji. Y para lo que vendría a ser mi healer, mi exclusivo de curaciones, pues por eso tengo a Yuki, huevón. A ver. Oh, genial, un persona nuevo, entonces. Oh, ya no puedo traer más personas, puta madre. Legion, tal vez. Ikusa. Oh, todos estos prácticamente son personas nuevos. Creo que Shisa lo he tenido anteriormente. Pero a Grand Pixie también lo he tenido antes. Puta, no sé a quién. Titania o Titania. Yo creo que vamos a reemplazar a Legión o a Legion. Dice, igual te tiro exclusiva. A ver, tírala, maestro, por favor. A ver. A ver, vamos a seguir explorando por acá. Oh, está del otro lado. Por acá no estaban las escaleras por acá. Ok, a ver. Creo que este era el camino. Era de frente por aquí y luego hacia la derecha. Ajá, esa es la única parte que no he explorado todavía. A ver, hay un Shadow justo delante. Nah, vamos a ignorarlo. Creo que he estado peleando demasiado. Tal vez incluso hasta de más. Ok, este sí no voy a poder ignorarlo. Dice, mañana salgo antes de mis estudios, así que se viene stream. Se viene streamcito entonces. Vale. Mañana voy a estar por ahí. Mientras practico, ¿no? Porque mañana es miércoles. A ver. No, hoy es miércoles. Mañana es jueves. No, pero igual sí creo que voy a tener la posibilidad. Entonces, estoy yo confirmado ahí en el streamcito de Jason. Estoy más que confirmado que Joker en Smash. Que por cierto, recuerdo cuando Joker salió en Smash, hermano. Y no, toda la gente se puso re loquita. Porque, o sea, que saliera un personaje de Persona en Smash. O sea, nunca nadie lo pensó, huevón. Pero, por supuesto, ¿no? Persona 5 siendo lo exitoso que fue. Por supuesto que Joker tenía muchas posibilidades de aparecer en Smash. Y así pasó, huevón. A mí hasta el día de hoy me sorprende que Joker haya aparecido en Smash. Y no solamente que haya aparecido en Smash, sino que también el pro player de México, creo que se llamaba MK Leo, si es que no me equivoco, usaba Joker, weón, y prácticamente ganó un montón de torneos con Joker. Ya me alejé un poquito de lo que vendría siendo la escena competitiva de Smash, entonces no estoy enterado si es que aún sigan siquiera habiendo torneos de Smash, lo cual me imagino que sí, a menos que Nintendo se haya puesto así como que muy picky, ¿no? Entonces, la verdad ando un poquito alejado de la comunidad competitiva de Smash. Pero sí, recuerdo muchísimo eso también, huevón.
Y por ese mismo motivo también es que mucha gente empezó a odiar a Joker. Competitivamente, pues, ¿no? Porque MK Leo básicamente se papeaba a todo el mundo con Joker. Dice mañana... Ah, no, ok, eso ya lo había leído. Vale, entonces mañana tenemos streamcito del buen Jason. Allá vamos a andar entonces, pues. Y ¿cómo se llama, Jason? Te podrías checar los... Oh, es débil al fuego. Podrías checarte los torneos del Smash. Y en muchos de ellos MK Leo se los papea durísimo, durísimo. Y de hecho, en una actualización del Smash nerfearon a Joker, pero aún así seguía ganando. Entonces no era el personaje, sino básicamente es él, que sabe usar perfectamente todas las posibilidades y habilidades que te otorga un personaje, pues, ¿no? A ver. Ah, es débil al fuego, ¿no? Vale, pero yo no tengo nada para explotar debilidad. A ver si me aguantan un vergazo a la verga. A ver. Can you lift me up? Can you set me free from... Ah, from distance. Da, 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 da. A ver. Ah, ya, ok, ahora sí. Que por cierto, lo que vendría siendo la comunidad competitiva de Smash está más activa en lo que viene siendo los torneos presenciales. Porque el online, pues, de la Nintendo Switch, la verdad es que no es muy bueno. Y no tanto porque no sea bueno, sino que es por el netcode, básicamente. Tienen delay based, lo cual significa que mientras más distancia haya entre un jugador con el otro, pues mucho más lag va a haber. A contrarias, por ejemplo, de rollback, ¿no? Ah, no jodas, tengo otro muy buen persona, huevón. ¿Qué hago aquí? ¿Kaiwan? Oh, tal vez voy a reemplazar a Betal, sí. Porque si no me equivoco, esto también me aparecía en el dungeon anterior. Entonces, pues, tan primordial no es. Sensei, are you okay? Your health's low. Your health's low. A ver. Vamos a darle... Sí, a ver. No, lo hice con Joker, iba a decir. No, ¿cómo se llamaba el protagonista? La verdad es que creo que no tiene nombre incluso. Por eso nada más le digo protagonista. En la comunidad de Persona a los protagonistas les dicen MC o MC. Porque pues en inglés MC vendría siendo main character, o sea, personaje principal, pues, ¿no? Protagonista, básicamente. Entonces, Jason, si alguna vez por ahí ves en el TikTok como el video que me mandaste ayer y la gente se refiere a MC, MC, se refieren a personaje principal, pues, ¿no? Main character. A ver. Chucha. Vamos a ver con físico. Y no tengo tantas ganas de ir testeando debilidades ahorita. Vamos a ver. Ah, ok, son resistentes a ataques físicos. Entonces sí vamos a checar debilidades. Someone finish it off. A ver. Can you lift me up? Can you set me free? Oh, y me olvidé de la letra. A ver. No, vamos a checar. Pero este huevón tiene muy pocos puntos especiales. Se le acaban al toque a Kanji sus puntos especiales. Lo único sí bueno de Kanji es que tiene esta habilidad pasiva para recuperar puntos especiales automáticamente al inicio de su turno. Entonces, dejando de usar un poquito
elemental se repondría, pues, ¿no? Pero de todas formas. Ah, no, es para usar Garu, ¿no? Ajá. Dice, yo mismo me refiero a los protas como MC por la costumbre que me quedó cuando leía mangas y manguas. Ah, entonces sí sabías del término. Sí, pues, ¿no? En general, la comunidad de anime tiene básicamente esa costumbre, pues, ¿no? De decirle MC a los protagonistas. Y por supuesto que esto iba a aplicar también en la franquicia Persona, porque pues prácticamente Persona es un anime completo hecho videojuego, ¿no? Es básicamente eso, es un anime de Pokémon básicamente, pero un poquito más para gente más adulta, ¿no? Porque prácticamente eso es lo que es Persona, es un Pokémon. Y es un Pokémon mucho mejor que Pokémon, eso sí. Aunque dicen que Shin Megami Tensei también es muy bueno, que por cierto es lo que vendría siendo la línea original de Persona. Persona se podría decir que es un spin-off de Shin Megami Tensei, ¿no? Y al final terminó convirtiéndose en su propia franquicia, pues. Por eso los dos primeros títulos de Persona llevan como subtítulo Shin Megami Tensei. Pero después encontraron su propia... ¡Oh! ¡No jodas! ¿What the fuck? ¿Autodestrucción? Creo que fue. Esa habilidad es súper OP, la recuerdo incluso. Esto es por andar conversando, ¿no? La verga, me papiaron. Dice, puedes volver a comenzar desde el comienzo del piso. En mis tiempos, en Persona 5, básicamente me enviaba hasta la última vez que guardé en el juego, weón. Puta madre. Oye, pero qué raro. En Persona 5 entonces lo hicieron más difícil. Ahora que lo recuerdo. Porque, o sea, me acuerdo si no había grabado. Si no había guardado el juego antes. Bueno, no antes, sino que mientras más avanzaba, pues si me moría me regresaban hasta el último punto donde guardé. A menos que sea un boss, pues, ¿no? Pero en este caso es un mob como cualquier otro. La puta madre, que por cierto, ¿qué debilidad tenía? Mierda. Este otro a la izquierda es de fuego. No me acuerdo que era débil, huevón. De repente ni siquiera tiene debilidad. Dice, no sé, no he muerto aún en Persona 5. ¿No has muerto todavía, Jason? No, pues sí andas muy OP. Es que andas viendo también guías, pues, ¿no? Para lo de los trofeos. De repente eso te ha servido bastante como para, básicamente, tener las mejores personas y las mejores estrategias al principio, pues, ¿no? Porque yo recuerdo en Persona 5, fijo tenía que morir, por ejemplo, en un boss, al menos una vez. Recuerdo sí un boss que me lo pasé a la primera. Pero prácticamente en todos los bosses, al menos una vez fijo tienes que morir. A ver. Here goes. Boom. Dice, no necesito guía para los trofeos, si son facilísimos. Bueno, está bien, no está haciendo ninguna guía tampoco. Entonces, pues, el Jason es muy, muy bueno entonces para armar estrategias. Porque yo la verdad es que sí me andaba muriendo, ¿no? Y o sea, no es que me andaba muriendo muchísimo, solamente que con los jefes... y por ejemplo con personas que tienen así como que habilidades súper específicas, sí era bastante común que me muriera en 1 o 2 intentos, ¿no? Pero creo que lo más común siempre han sido los jefes, pues, ¿no? Jefes sí fácil te mueres 1, que 2, que 3 veces.
Hasta 5 creo que veces me llegué a morir. Pero la verdad es que... ¿Cómo se llama? Como tal, difícil no es. Porque siempre puedes armar tu estrategia, ¿no? Y básicamente lo mejor que puedes hacer es tener todo tipo de cobertura elemental. Y prácticamente teniendo eso y también teniendo muy buen ataque físico, es como puedes pasarte el juego súper fino. Y por eso es que menciono a personas que tengan así como que cosas o habilidades o movimientos muy muy específicos, ¿no? Que sean muy difícil de lidiar. A ver, este no tenía debilidad como tal, entonces vamos a ir full de ataque físico, huevón. A ver. A ver. A ver. Lo falló, puta madre. Me está esquivando todo ahora. Can you set me free from distance? A ver. Oye, me está esquivando todas mis habilidades. Rebelión. Oh, esto es lo de los críticos, vale. Me anda esquivando todo, No me di cuenta si es que se echó evasión. Lo más probable que sí, tal vez. Vale. Dice, vengo del Age of Empires 2 y que en el primer palacio ya era nivel 20 de tanto farmear. Ok. Andas farmeando duro, pues. Claro, ¿no? Farmear no solamente es experiencias o niveles, sino que también significa que tienes acceso a más personas. Porque, por ejemplo, en todos los palacios siempre hay un persona en específico, o dos, que suelen ser como personas secretos, por así decirlo, de zona. Que pues tan secretos no son, simplemente tienes que checar un mob en específico, ¿no? Por ejemplo, esta misma característica también está en Pokémon Blanco y Negro. Que cuando ves la hierba alta así moverse, una sola hierba alta moverse, es que es el persona secreto, entre comillas, o el Pokémon secreto, entre comillas, o Pokémon especial de zona, ¿no? A ver, ¿qué más tengo por acá? Oh, ok. Que por cierto, yo nunca he jugado Age of Empires, o tal vez sí lo habré jugado, pero nunca como se podría decir que me llamó tanto la atención, tal vez. Pero tal vez sí recuerdo haberlo jugado una que otra vez, pero no mucho, la verdad. Oh, podría ajustar aquí. Oh, no, creo que es demasiado. Sí, ahí está mejor, de hecho. A ver. Dice, ahora es un paseo por el campo. Al farmear al segador de mementos. ¿Cómo se llama? Y sí, pues, ¿no? Checando bien tu estrategia y farmeando un montón, por supuesto. Aunque yo no soy tan fan del farmeo así, puro y duro. Me gusta ir más con el mismo pacing del juego. Es que sí se me hace un poquito pesadito, ¿no? Todo este tema del farmeo. Por ejemplo, un juego que recuerdo que me tocó farmear un montón al final del juego ya, prácticamente para vencer al campeón, es en Sol y Luna. En Pokémon Sol y Luna recuerdo que me andaban papeando en la Elite 4. Y Oh, este debe ser el mob menos común de esta zona.
de este dungeon. Es primera vez que me sale. Entonces en la Elite 4 de Sol y Luna me andaban papeando y sí me tocó que farmar recio. Y conseguir nuevos Pokémon y tal, ¿no? De hecho, mi partida de Sol y Luna está guardada en un SD. Entonces, si algún día fuese a tener una 3DS de nuevo, podría instalarle sin problemas mi partida prácticamente de después que derroté al campeón. Porque de postgame, pues mucho no hay. Pero qué buenos recuerdos, men, jugando Pokémon. La verdad. Muy, muy buenos recuerdos. A ver. Evitar encuentros. Ah. Conseguir... No, más dinero. Que por cierto, Jason, ¿cuál es tu Pokémon favorito, dirías tú? Bueno, no sé cuántos has jugado, pero yo los he jugado todos, nada más hasta Sol y Luna. Uy, un comodín. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. ¡No! Voy a tener que enfrentarme a los dos ahora. A rare monster. Beat the stuffing out of it. The stuffing, the shit out of him. Ay, ay. Estos no los había visto antes, ¿eh? Ajá. Claro, no tengo ni nada. Pero vamos a darle a todos con habilidades físicas. Estoy un poquito bajo, de HP. Ah, me los papié de una, de hecho, vale. No me preocupo mucho, entonces. Vamos a subirle... Ajá. Daño a Chie. Oh, ¿qué apareció ahí? ¿Un bot? Ahí al toque. El Jason. No he jugado ninguno. ¿No has jugado ninguno, Jason? Ni siquiera en emulador. La verdad es que son muy buenos, ¿eh? Tal vez después de terminar Persona 5 Royal deberías. Aunque te va a chocar un poquito, ¿sí sabes por qué? Porque, pues, si digo que Persona es un Pokémon mucho mejor, pues te va a parecer hasta un poco simple. Cualquier juego de Pokémon, ¿no? A ver, y puede que no te guste. A ver, ¿qué puedo hacer? Ah, lo que quería hacer era curar, ¿verdad? I am thou. One enemy. Fight, fight, fight. Here goes. Persona. Damn, couldn't finish. Mano del tesoro espieta. Espieta, espera. Vamos a bajarle la defensa. A ver. Aunque creo que no tiene demasiada vida. Tal vez no sea tan esencial bajarle la defensa. Pero vamos a hacerlo para nada más hacer todo más rápido. A ver. Can you set me free from this dance in the world? No sé muy bien qué dice y no sé si dice world algo más. O sea, sí dice world algo más, pero no sé exactamente qué es lo que dice. Ah, puta madre, lo falló. Enervación. Oh, es un estado. Creo que no tengo... No tengo una habilidad para esto, tal vez. Duplica el daño del siguiente ataque físico. Oh, genial. Aumenta el ataque. Ah, ok, vale. Ah, está esquivando todo, huevón. Pero en serio, Jason, que no has jugado ningún Pokémon, hasta se me hace extraño, ¿eh? Es muy común que para el público en general, pues jueguen algún Pokémon. Ya que prácticamente se podría decir que todo el mundo creció con la Game Boy y con los, con el Advance, con el DS incluso. Que por cierto, a mí no me pasó, pero por ejemplo, a mí sí me tocó jugar bastante Nintendo, Super Nintendo.
Ni 64, ni GameCube, ni Wii tuve. Pero sí tuve 3DS, ¿no? Siempre quise una DS. Cuando salió quería mucho Platino. Pero tuve una Play 2. Y supongo que no me puedo quejar. A ver. Here goes. Persona! Ok, con eso acabó. Sigue el otro ahora, sí es cierto. Me había olvidado. Reinforcements are here. Smash 'em! Oh, sí me acuerdo de este, bro. No, tú You no. can win this. Do your best. Ah, ¿es otro? Chuchas. Something's funny about Yuki-chan. Yeah, there's something funny about her, but I don't think it's that important right now. A ver. Si no me equivoco, el caballero persona este debe tener resistencia a ataques físicos. Gran carga. Ok, hizo también gran carga, la puta madre. Uy, no jodas. Ok. Tal vez lo mejor que podríamos hacer es todos tener guardia. A ver. Vamos a hacer guardia todos. 2 enemies left. A ver. Ajá, me lo imaginaba. Yuki-chan's hurt. Hurry, Incluso heal con her. guardia mató a Yukiko. Ok. No creo que vaya a ser necesario. Un crítico. Nice. Down. Good move, Chie. ¿Fue crítico o es débil? Ah, es débil. Physical attacks. Ok, es débil entonces. Dice... Es ni siquiera el anime me llamó la atención, pero en mi casa nunca tuve consola hasta 12 mazo, donde usaba una PC2 prestada. Ah, ok. Pero, por ejemplo, Jason... Yo tampoco, por ejemplo, nunca tuve una Game Boy y tal, o sea... mis experiencias con la Game Boy y así con la DS, más que todo fueron con prestados de amigos y tal. O sea, o también cuando, por ejemplo, alguien llevaba su Game Boy Advance, o la normal, o la DS a la escuela. Y y todos, ¿no? Como normalmente pasa, vamos y nos juntamos todos para verle jugar, ¿no? Y prácticamente así es como yo después, bueno, yo conocí lo que vendría siendo Pokémon, pues, ¿no? Y también después, ya cuando tuve PC después, en emuladores me jugué prácticamente todos, ¿no? Y por eso digo, yo hasta hace unos cuantos años que tuve una 3DS y en la 3DS, pues, solamente jugué los nativos de la 3DS. Jugué Rubí, Omega, Alpha, Zafiro. Jugué Sol y Luna. Y jugué X e Y, pues, ¿no? O Y. A ver. Here goes. Y la verdad, Lay down and die already. que mi favorito de los de la 3DS fue X and Y. O sea, X e Y. Entonces, es un poco extraño de que me haya gustado tanto X e Y en comparación al resto. Porque, pues, o sea, Hoenn, el remake de Generación 4 y Sol y Luna siempre han sido los mejores en cuanto a la opinión de la gente, pues, ¿no? Pero a mí me gustó, la verdad. Me gustó mucho X e Y. Lo recuerdo muchísimo. Me gustó mucho X e Y, la verdad. Y objetivamente es el peorcito de los dos anteriores mencionados. Es el peorcito y por alguna razón me llevé muchos recuerdos. Muchos recuerdos más memorables de los anteriores. Lo cual no quiere decir que sean malos, ¿no? Pero creo que el menos me gustó... Potenciar veneno. Ah, no. No me gustan estas habilidades, la verdad. Y no quiere decir que Sol y Luna, ni Alpha Zafiro, ni... No, ¿cómo era? Omega Ruby y Alpha Zafiro sean malos. Para nada, de hecho. Mi segundo favorito vendría a ser Sol y Luna.
Y en tercero, prácticamente Hoenn, pues, ¿no? Remake de Generación 4. ¿Por qué? Demasiada agua. Ok, hay un cofrecito acá. Demasiada agua para ser muy bueno. Tal vez con un poquito de menos de agua, sí. Pero fíjate que me pasó todo lo contrario con Esmeralda o Hoenn original. It's our turn first. There's 3 enemies. Persona. Y pues Esmeralda y los de Game Boy Advance y los de DS los jugué en emulador, pues, ¿no? Los jugué en emulador porque, pues, repito, solamente tuve una 3DS, ¿no? Y que, por cierto, pude haber jugado los de DS en la 3DS, pero para jugar DS en 3DS, prácticamente tienes que tener los cartuchos originales. Y los cartuchos originales son carísimos. Y olvídate, hermano. Olvídate. Pero lo bueno es que tienen retrocompatibilidad. Mierda. Tengo que regresar al principio. A ver. Tengo que regresar. Dice, wow, cuánto me alegro de que hayan venido. Aún así, me da un pelín de corte. De mala espina tal vez. Así que voy a apagar las luces. Oh. Si ha apagado las luces, eso quiere decir que estoy a punto de entrar en la edad adulta. Ah, ¿se refiere a que se va a cagar por el miedo? Ok, ese chiste se lo voy a dar a Teddy, huevón. Ese fue un muy buen chiste. A ver. Vamos a salir por el momento. Pero entonces, Jason, si no los has jugado, sí recomiendo. Por supuesto, la saga Pokémon. Y pues tú que no los has jugado antes, deberías empezar con los remakes de primera y segunda generación. Que uno es del Advance. No. Sí, es del Advance. Que es la misma generación 4, ¿no? Del Game Boy Advance. En Advance está Pokémon Fuego y Verde. Ajá. Está también Rubí, Zafiro y Esmeralda. Pero pues si está Esmeralda, no tiene sentido de que juegues Rubí o Zafiro. Y en DS, pues está remake de segunda generación, que vendría siendo Oro y Platino, ¿no? Pero los remakes. Y también tienes generación... No, perdón, Joven es generación 3. Generación 4, Diamante y Perla, pero no tienen sentido jugar Diamante y Perla. Vete de frente por Platino. Y generación 5, ¿no? Pokémon Blanco y Negro Base y Blanco y Negro 2, que son dos juegos diferentes, no es una secuela. Bueno, sí es una secuela, pero son juegos diferentes, ¿no? Volver a la entrada. Y que por cierto, Blanco y Negro, mi generación favorita, o sea, de todas, huevón. O sea, generación 5 es God, pero que God, hermano, ¿eh? Aunque no te recomiendo empezar con generación 5, porque después los demás los vas a ver injugables, tal vez. Es que sí, ya son juegos viejitos, pues, ¿no? Y aparte son juegos de portátil, pues, ¿no? Entonces son mucho más simple de lo que vendrían siendo un juego de una consola convencional. Vamos a registrar. No puedo... Ah, no, sí puedo seleccionar múltiple. Dale, pero... Ah, ok, registrar. Listo.
Ok, vamos a ver qué puedo fusionar. Por búsqueda, a ver. Pyrojack. Oh. Esta persona en Persona 5 se llama Jack-O-Lantern. Y aparece en el primer palacio. Mira, aquí tiene otro nombre, se llama Pyrojack. Ajá, sí, es Jack-O-Lantern. Ganga. Nunca me gustaron estos personas así... tipo serpiente. Inflige daño físico medio a los enemigos y probabilidad de pánico. Tiene una buena habilidad, eso sí. A ver. Saki Mitama. Este ya lo había visto. Gorgona. Oh, este... No, este no estaba. Este no lo recuerdo. A ver, pero ¿qué tiene? ¡Hala! Tengo un montón de recetas para Gorgona. Cadena de locura. Inflige daño físico medio a los enemigos y probabilidad de furia. Cadena de locura. Qué buen nombre para una habilidad. Y tiene también... Es híbrido. Tiene cobertura física y elemental. Ok. Senri. Ah, ok. 70. Ah, ok, creo que este sí lo recuerdo. Final fatídico. Contraataque. Posibilidad del 15% de reflejar. Ah, ok, esta habilidad, eso es una habilidad pasiva. Estudiante inteligente. Reduce la probabilidad de sufrir daño crítico. Oh, wow, esa es una muy buena habilidad, de hecho. Unicornio. Ondina. Tengo para fusionar un montón de personas, pero todos me superan en nivel, huevón. Triglav. Este sí no lo he visto antes, ¿eh? Ola de calor. Físico y contraataque. Oh, este sí fijo es físico también. Atacante físico, pero nivel 43. Ares. Oh, lo conseguí hace no mucho. Dice, me iré a pegarme un baño, al rato vengo. Dale, dale, acá vamos a estar un rato. Y mucho más rato también porque ya andamos súper cómodos, entonces acá vamos a andar. Virtud. Oh, creo que este es su persona Hama. Para fusionar al persona definitivo de esta clase, de este arcana. Posumudi. Potestad. Oh, este es el persona que me interesaba. Hombre polilla, sí recuerdo este. Oh, qué raro. Este persona no está tan blureado como el resto. Tal vez es porque estoy cerca de este nivel. Fortuna. Hanuman. Oh, Hanuman, sí lo recuerdo. Ok, Kushimitama es la bolita. Una bolita, un tipo de bolita. Ortro. ¡Qué nombre! ¿Cómo que Ortro? Dice, cambio de planes, se me adelantaron. Sí suele suceder. Típico que te andas meando o cagando y alguien entra antes que tú, pues no. Pero en este caso, acompañarse. Fuego. Makami. Tengo un montón de personas por fusionar. Este me interesa. Golpe letal. Vale. Mitra. Nigimitama Pazuzu.
Uh. Este me recordó ¿cómo se llama? Angemon, creo. Del Digimon este, del anime. Por las alitas. Fuki. Oh, sí recuerdo este. Yamata no Orochi. Ah, esta es la serpientota esa. Bueno, múltiples serpientes. O bueno, serpiente con múltiples cabezas. Oh, este sí recuerdo. Creo que incluso lo tuve. ¿Gdon? Oh, wow. Es un tigre de fuego. Ok. Absorbe fuego, pero debilidad hielo. Ah, es una persona bastante estándar. Pero yo creo que por ahora los únicos personas que me interesaron, o sea, son de nivel súper alto. Son de nivel súper alto, lo cual significa que no puedo fusionarlos en primer lugar. Este no lo había visto antes. Sati. Ok, es elemental fuego. Se podría decir que es enervación, agotamiento, grupo. Oh, tal vez podría fusionar este. Tal vez es de las personas menos común que vi y que puedo fusionar. Oh, ok, vamos a ver otra receta. Shisa. Oh, a ver. Me involucra a personas importantes, huevón. ¿Cuál es el menos importante? Tal vez Sarasvati, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Sarasvati lo puede invocar de nuevo, de hecho. Vamos a ir con este. Pero bueno, ni modo, Jason, te toca esperar para que puedas bañarte, pues, ¿no? Que por cierto, Jason, los volúmenes del juego están bien. Porque creo que le bajé volumen de más al juego, tal vez. No sé si se estará escuchando un poquito bajo de repente. A ver, inflige daño eléctrico. Ok, me iría bastante bien, de hecho. Enfurece a un enemigo, no me gustan los estados porque casi nunca aciertan. Restar un poco los puntos de vida. Ok. Ok, creo que... a los enemigos, ¿sabes? Daño eléctrico múltiple. Eso ya lo tiene Antra. Tal vez media. Pánico, miedo y furia. A un aliado, a grupo. Ok. Reduce el ataque, reduce la defensa. Vigorizar 2. Resistir furia. Oh, ok. Aumenta... reduce la defensa. Tienes el rango 3 en el vínculo social correspondiente. Se debería conceder una pequeña cantidad de poder. ¿Aceptas esta persona? Efectivamente. Dice, yo creo que va bien. Y se te ve cómodo. ¿Cómo? Me imagino que quisiste escribir cómodo, ¿verdad? No, sí, es que me imagino que incluso al momento de expresarme y todo, se debe notar que me siento súper cómodo. Pasó algo. ¡No! La puta madre. No, salió mal la fusión. Y no, sí, me imagino que se debe notar incluso que me siento súper cómodo, ¿no? Pero no, salió mal la fusión, huevón, no jodas. Ok, podría repetirla. Ya me olvidé cuál es la receta, huevón. Creo que era Grand Pixie, Sarasvati y... se me fue, huevón. Fuck. Y la hadita esta otra, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Cuánto de nivel va a subir esta persona? Que por cierto, esta persona la verdad es que me vale burger, sinceramente. Pero, de hecho, me va a tocar que registrarlo ahora. A menos que se haya registrado automáticamente. Ajá, sí, me toca que registrarlo, pues. Oh, y la otra vez también me pasó este fallo de fusión. Pero me salió lo que quería incluso. Bueno, supongo que esta vez el juego me dio la contraria, pues, ¿no? Me dio una cagada de persona. Pero bueno, ni modo. Ah, ¿verdad? Sí es cierto, tengo que comprarlos. Consultar compendio, ver compendio. Ah, ok. Por arcano. Izanagi, no. Aquí está Grand Pixie, vamos a comprarle. Sarasvati también está aquí, justo debajo nada más. ¿Y dónde está? Creo que era Titania. Sí, sí es Titania. Ya tengo esta persona. ¿Cuál fue la otra persona que fusioné entonces? Si tengo esta persona... Ay, ¿cuál fue el otro entonces? Ya lo olvidé, huevón. Ah, bueno, puedo fusionarlo de todas formas. Ah, pero son... Es que me está faltando una receta, ¿ves? Pero es porque... Me falta el otro, la puta madre. No recuerdo cuál era, huevón. Fuck. Mierda. Ah, ¿cuál era? Ya, era... Sarasvati. Grand Pixie, pero ¿cuál era el otro, huevón? Ah, puta madre. No recuerdo cuál era. No recuerdo cuál era, hermano. Fuck. A ver. ¿Qué podría hacer aquí? No, es que son... Me van a salir muy caros, huevón. Ahora voy a tener que... No, es que justamente... Esta combinación de personas que tuve... o sea, con las habilidades que le heredé eran muy buenas, huevón. Mierda. No recuerdo, hermano. Fuck. ¿Qué puedo hacer, huevón? Oh, podría checar este tema de los clips, ¿no? Para irme justo a ese momento. A ver, vamos a hacer este tema de los clips, huevón. Vamos a sacar un clip de repente por ahí. De justo el momento que estaba haciendo las fusiones. Nada más para recordar exactamente cuál era, weón. Porque si no, no hay forma. A ver, un momentito. Vamos a quitar esto, ¿no? Que por cierto, esta sillita que me conseguí también es esa prueba de calor, o sea que no retiene tanto el calor por el material de la tela que tiene. Entonces, lo cual quiere decir que esto te hace sudar incluso menos, huevón. En caso de que fuese verano y que, pues, hiciera un montón de calor, el tipo de material que tiene esta silla está preciso también para que no te haga sudar demasiado. Que por cierto, acá, ahora último, pues tanto calor no está haciendo. Pero sí está bueno, ¿no? Para prácticamente reducir la probabilidad de sudar y tal. A ver. Vamos a checar un momento este tema. Está muy cerca de la lámpara.
Ok. A ver, ok, vamos a sacar clip del stream. Pero no vamos a sacar clip, nada más quiero checar en ese momento, huevón. ¿De qué personas eran, man? Me veo muy bien en el stream, ¿eh? Yo que no checo el streaming, incluso en Twitch. Pero ahora viéndolo, la verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. A ver. Pero qué raro, ¿no me deja sacar clip? A ver. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Turururururururu. Editar. O tal vez no me deja a mí sacar clip porque soy yo quien es el host. Jason, ¿podrías tú tal vez ayudarme aquí un poco para nada más checar el momento del en el que hice la fusión para saber este tema de los personas que eran, huevón? Creo que a mí no me deja sacar clip. Ah, no, 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 sí, 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 a ver. Ya lo vi. A ver, dame un momento. Ah, pero el stream creo que tiene que finalizar para checar exactamente dónde es que quiero hacer un clip, ¿no? Ah, entonces no va a funcionar. Ajá. No, no va a funcionar, ok. Ah, ok, bueno, supongo que me quedaré con las ganas de hacer esto. Es la fusión esta, ¿no? Sí, ya valió burger. Bueno, ni modo. Bueno, ni modo. Ni modo. A ver, Pues sí, tal cual. Ni modo. No tengo idea, huevón. No tengo idea de cuál pudo haber sido. Porque pudo haber sido cualquiera, la verdad. A ver. A ver. No, pero no podría ser memoria, tal vez, de las personas que tengo. Rayfrost, Titania, Kaiwan, Matador. Ah, era Shiza, ¿verdad? Creo que era Shiza, huevón. A ver, vamos a comprar un Shiza. Así al toque. Acá está Shiza, huevón. No tiene suficiente espacio, la puta madre. Ok, lo más posible es que sí haya sido Shiza. Vamos a hacer otra fusión entonces. Una fusión normal. Vamos a liberar un poco de espacio. A ver, ¿qué podría salir? A ver, vamos a... No, pero una función de 3, a ver. Mira, sale Gorgona aquí, huevón. Fortuna. Titania. Anubis. A la verga. Aunque tal vez no me deje fusionarlo. Ajá, no, no me deje fusionarlo tampoco. Son de mucho nivel. Qué temazo, hermano, el de la Velvet Room. No puede ser, weón. Es muy bueno. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí, huevón? Vamos a quitarnos este mierdas. Ray Frost. Es que todos los personas buenos
que tengo para fusionar ahora son de demasiado de nivel. Samael. Incluso este. Ajá, no me deja fusionarlo porque no tengo el nivel suficiente. Ah, me va a tocar que descartar uno. Fijo, huevón. Ikusa. Ah, este es bastante común, de hecho. Vamos a descartar ese, si no. Voy a tener que salirme al menú principal. Bueno, no al menú principal, pero... aquí al menú, huevón. Y descartarlo aquí mismo. Y luego entrar de nuevo. Descartar. Ah, a ver. Listo, ya tenemos un espacio. Vamos a... de nuevo a la Verbeto Room. Así pronunciarían los japos. La habitación terciopelo, la Velvet Room. A ver. Ah, no, el compendio. Y vamos por Shisa, huevón. Por acá está cerca. Ahí está. A ver. Que por cierto, si miras a Igor, en los ojos hasta da miedo este huevón. Te está fijando, te está mirando fijamente, Igor. Y da miedo con esos ojos que tiene, huevón. Sí, efectivamente. Ah, mira, pero hay otra receta también para Sati. Está Shisa, está el Legion aquí también y está mierdas. Pero no, vamos a hacer la que habíamos hecho. Esta de acá. A ver. Qué buen tema, huevón. A ver, pues prácticamente vamos a ponerle lo mismo, weón. Las mismas habilidades. Vamos a meterle media. Vamos a meterle reducir defensa. Oh, no, 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 no. No, 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 me está haciendo falta una habilidad. Oh, no. Macio media. ¿Tenía algo otro? A ver. No, está bien, creo, ¿no? Ok, vamos con lo primero entonces. Reduce defensa. Tal vez reducir defensa sí, huevón. Y reducir defensa. Ahí está. Listo. Dice, ese viejo ya de estirar la pata y que alguien lo reemplace. No, pero Igor con su narizota esa, es muy icónico. Creo que sería muy difícil no ver a Igor en algún persona. No me sentiría cómodo viendo a alguien más que Igor. Y por cierto, Igor en todos los juegos no es igual, ¿eh? Que por cierto, verdad, Jason, me imagino que tú debes estar jugando Persona 5 en japonés, pues, ¿no? Que por cierto, en la versión inglés de Igor, su versión en inglés, de Persona 3 y 4, en el 5 no tienen la misma voz. Entonces, a mí también me impactó cuando me di cuenta que Igor tenía una voz diferente en los juegos anteriores. Pero ese cambio de voz tiene una razón, pues. Y pues no voy a decir más, porque sería spoilear prácticamente. Sati ha aprendido Diorama. Genial, huevón. A ver.
A ver. Sati, ok. Ah, pero, o sea, por eso digo que todas las personas que tengo, huevón. Ah, pero este persona es una mierda. Hasta 2 debilidades tiene, huevón. Quiero fusionar más que todo para liberar espacio. Pero no solamente quiero fusionar por fusionar. Quiero tener buenas personas también. Oh, este no lo había visto antes. Mitra. Que Mitra aquí en Perú sería alguien que tuviese... Mitra se refiere a cabeza. Pero normalmente Mitra o mitroso se le dice a alguien que tiene la cabeza muy grande. O sea, que es cabezón. A ver. Ah, no, pero es un es un persona importante. Oh, mira, otro OC. Pero no quiero un OC nuevo. Dice, no sé, yo los juego en japonés y las voces me la pelan un poco. Es precisamente por eso que yo no los juego en japonés. Porque en inglés puedo conectar con los personajes, porque les entiendo perfectamente. Y también por el hecho de que, ¿cómo se llama? Bueno, al menos a mí, ¿verdad? Esto es una opinión personal. A mí me gusta, la verdad, mucho el doblaje en inglés de Persona. Entonces, tiene que ver con gustos también, pues, ¿no? Pero por el hecho también de que, pues, entiendo absolutamente todo lo que hablan. Y pues puedo conectar. Es como si el juego tuviese doblaje latino, pues, ¿no? Es prácticamente... Se podría decir que es lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero algo como que muy... Como para compararse, pues, ¿no? Puta madre, no puedo fusionar nada bueno, huevón. A ver. Samael. No, pues no me va a dejar fusionar. No me va a dejar fusionarlo tampoco. Yamata no Orochi. Bueno, tampoco puedo fusionarlo, ¿viste? Bueno, yo me voy a ir al dungeon porque me estoy tomando demasiado tiempo aquí, huevón. Y no estoy fusionando nada. Nada bueno. Dice, yo entiendo más el japonés que el inglés. XD. Supongo que las horas, de ver anime están haciendo sus frutos, ¿no? O sea, están dando frutos. A ver. Oh, vamos a curarnos antes de entrar, huevón. Ya, con eso es suficiente. Planeo llegar al final, de hecho, de este dungeon. No me está dando tantos problemas. Además de que, por lo mismo que hicimos en el primer dungeon, que básicamente fue checar cómo es que funciona el juego y la administración de puntos especiales y tal, es que hemos descubierto, bueno, que esto aplica para todos los juegos de Persona en general. Hemos descubierto cómo quedarnos eternamente en el dungeon. ¿Y cómo es? Pues básicamente explotar lo que vendrían siendo las habilidades físicas y no gastar tanto los puntos especiales, pues, ¿no? A ver. Este huevón. Ah, vamos con ataques físicos. ¿Qué era? A ver. Que por cierto, Ose está muy OP, ¿verdad? Está muy OP. Face up. Oh, es débil al hielo, huevón. A ver. Genial, huevón. Que por cierto, quiero saber a qué son débiles estas cosas. Vamos a aprovechar. A ver si es que es débil al fuego.
No, no es débil al fuego. Ah, puta madre. Bueno, vamos a darle a todos entonces a la verga. Persona. Con esto seguro los mato a todos también. ¡Efectivamente! Victory! Que por cierto, Jason, hasta ahora, ¿quién es tu personaje favorito de Persona 5? Bueno, ¿no los has conocido hasta ahora a todos? Pero, ¿cómo se llama? Ah, bueno, por el momento, pues, ¿no? ¿Quién vendría siendo tu favorito? Ok, aquí debo ir con un poco de cuidado. Ok, lo bueno es que el minimapa me muestra exactamente dónde hay un shadow. Entonces no estoy tan a las ciegas, tengo un poco de ayuda. Four enemies. They weren't expecting us. Oh, esto es débil a la electricidad, vale. Supongo que Kanji podría ocuparse de eso mientras me ocupo de los demás también. Use ice on it. Oh. Then you can't lose. Nice. Four enemies left. Persona. Dice, yo como siempre me paso las fusiones por los huevos, dice. Y más en el 5. Me encanta Arsene. Así que lo estoy maxeando. Y mi favorito es Arsene. Ah, ok, vale, vale. Aunque, o sea, muy aparte de Arsene, yo me refería a tu team, básicamente. A los personajes principales. No, pues yo pensando que me ibas a decir Anne. A ver. Three enemies Wow. defeated. Tiene Great, CHF. absorbe hielo, ¿no? Sí. Ice. Absorbe físicos también. No tenía idea, huevón. Don't use ice attacks. Just stick with it. Ok, vamos a ver Just one enemy con left. fuego tal vez. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Absorbe fuego también. Ice won't work on this one. Ok. Ah, con esto ya se muere. Boom. Dice, por ahora me va gustando Ryuji como personaje y personalidad. Ese Ryuji es un muy buen bro, la verdad. No sé si hayan corregido, bueno, no corregido, sino que cambiado algo de Ryuji en cuanto a su personalidad en el Royal, ¿no? Probablemente sí, porque siempre editan lo que vendría siendo el guión de los personajes. La forma como se expresan, o sea, no lo cambian completamente, pero sí lo que vendría siendo es que mejoran mucho su personalidad, por así decirlo. O sea, potencian mucho más lo bueno de las personalidades de los personajes. A mí, al principio del juego, me caía muy mal Ryuji, de hecho, cuando yo lo jugué. Pero es que yo he jugado el Persona 5 original, pues, ¿no? Entonces, pudiera ser un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, Yosuke al principio también me caía mal, porque era muy torpe, o sea... Era este típico personaje cliché de que toda su personalidad se basa en ser torpe, ¿no? Por eso me caía mal también Yosuke al principio. Y ese tipo de personajes que nada más son torpes porque es su personalidad y porque prácticamente es su cliché, no me gustan, pero por eso digo que al principio, ¿no? Después te vas dando cuenta de que tienen más matices, pues, ¿no? Y lo mismo pasó con Yosuke también. Al principio no me caía nada bien. Ok. Parece que este es el último piso, tal vez.
Aunque es nada más 7 pisos, de repente no. Ok, hay un Shadow por acá. Oh, no es un Shadow, es un comodín. ¡Ey! A rare monster. Son 2. Beat the stuffing out of it. Ok. ¿Qué podría hacer acá? ¿Aquí era débil esa cosa? Creo que electricidad, tal vez. Fire won't work on this one. Fire. 3 enemies left. Entonces... No, vamos a subirnos el ataque, de hecho. Aquí sí es cuando vamos a aplicar la debilidad. Great. Yuki-chan's the best. ¡Ey, ey! Couldn't do it. A ver. Goes. Question time. Lay down and die already. Ataque aumentado. Bueno, lo último que pueda hacer antes de morirse, pues, ¿no? Great, Sensei. Go for broke. Go for broke. Que por cierto, la expresión go for broke se refiere a que hay que echarle ganas, ¿no? Hay que hacer lo mejor que uno pueda hacer, pero no estoy exactamente seguro de por qué se dice go for broke, ¿no? O tal vez es como decir déjalo todo. Broke significa estar quebrado. Lo que vendría siendo en inglés es estar... o sea, no tener nada, ¿no? O sea... quebrarte básicamente por darlo todo. Creo que ese tal vez debe ser el contexto de esa expresión. No me lo había puesto a pensar hasta ahora, fíjate. Ruptura de fuego. Anula la resistencia. A ver. Two enemies left. Here goes. Question time. Falló. Mano del tesoro espera con inquietud. Lo falló, genial. A ver. Persona. Ya no les queda demasiado, de hecho. Dice, es que Aang no me termina de convencer. Yo es que lo empecé odiando, pero ahora me cae bien y Makoto me gusta como personaje, pero que su persona sea horrible le baja muchos puntos a favor. ¿Cuál era el persona de Makoto? No me acuerdo. ¿Era la moto, creo? ¿Verdad? ¿O qué era el persona? No me acuerdo. Creo que sí es la moto, ¿verdad? Can you let me out? Can you let me out? Dice. La estoy cagando con la letra. Ando entendiendo otra cosa. Pa pa para pa 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 para pa. ¡Ay, no! El juego está haciendo trampas, huevón. La puta madre. Here goes. Question time. ¿Cómo fallo los movimientos, huevón? A ver. Persona. Estoy bajo en vida, ¿eh? Ok. Great, Sensei. Go for broke. Si matamos a este otro, vamos a ganar un montonazo de experiencia. Couldn't quite beat it. I couldn't do it. One enemy. Fight, fight, fight. Here Debería ser suficiente esto ya. Ahí está. Fijo, aquí todo el mundo va a subir de nivel. Dice, literalmente es una mierda de moto. ¿En serio que no te gustó la moto, Jason?
De hecho, a mí se me hizo de las personas más cooles, de hecho. Pero qué raro, ¿por qué no te gustó la moto? O sea, es una moto, hermano. Es una moto. Y no es una moto, nomás una moto ordinaria, es una moto super cool, de hecho. Pam, pam. A ver. Ah, no, la cagué, huevón. La cagué, la cagué. La super cagué, de hecho. Fuck. Nigi Mitama. No, vamos a descartar. ¡Hala! Un montonazo de experiencia, man. Alumno hábil. A ver. Aumenta la probabilidad de críticos del usuario. Ah, esta es debe ser una habilidad pasiva. A ver. Inflige daños ya no físico leve. Ok. Leve. Rebelión. Aumenta la probabilidad de críticos a un aliado. Ok. Eso es para lanzarlo. Pero esta es una habilidad pasiva. Inflige daño hielo leve. Aumenta el ataque. Inflige daño físico leve. Brocheta. Pero siempre uso el otro. Casi nunca uso esta habilidad ya siquiera. Ahí está. No sé, a mis ojos se ve horrible. Ay, ay. Qué raro, porque, o sea, la moto es como que una moto de plata que tiene, creo que tiene una cara, tal vez. No recuerdo muy bien, o sea, lo estoy recordando de memoria, prácticamente. Pero es una moto muy cool, ¿eh? Yo recuerdo que me gustó mucho. La verdad, o sea, se destaca porque es un persona objeto. Un objeto inanimado, que es una moto, pues, ¿no? Cuando los personas mayormente son entidades mitológicas y así, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó es que saliera de lo que normalmente se espera de un persona. Eso fue lo que me gustó a mí, ¿no? Más que sea una moto como tal. Es a lo que me refiero. No solamente por ser una moto me gustó. Entonces, como concepto, más como concepto de que simplemente sea una moto, es lo que me gustó a mí. A ver. Ah, solo... un comodín más. Ok. A ver. Vamos a subirnos como siempre. El ataque. Ok. Quita buena vida. No mucha, pero sí buena vida. Lo cual no es bueno. So. Quite mazo, huevón, genial, huevón. Mano del tesoro espera con inquietud. A ver. No, aquí se van todos pa'l lobby, hermano. Y por supuesto que iba a fallar el comodín, huevón. De nuevo. Just one enemy left. Enervación. Oh, lo falló. Vale. A ver. Lo falló de nuevo. Dice, me gustó más la moto del 3. Que ni siquiera es un persona. Ok, están con estado. Vale, pero ya casi lo terminamos, de hecho. Boom.
A mí me gustó porque es una moto así como que tiene un espíritu básicamente. Que sea un objeto inanimado, o sea, una moto. Y que el concepto, pues, ¿no? Me gustó bastante eso. A ver. Vamos a ver esto, y vamos a cambiarlo. A ver, de repente sale algo mejor. Ah, no salió nada bueno, de hecho. Ah, pero mira, qué extraño que no te haya gustado a ti la moto. A ver. Have I gotten a little stronger? A ver, ¿qué dice? Restaura. Ah, es cura, ¿no? Ok, ya puedo reemplazar este entonces. Pero bueno, para todos hay gustos, pues, ¿no? Para todos hay gusto. No sé si tengo que salir del dungeon y entrar en otra ocasión, porque al parecer no me va a dejar proseguir. O a menos que me haya saltado algo, a ver. Sí creo que me salté algo. Hay un Shadow aquí justo delante. Tengo que aguantarme un poco. Oye, está muy sugestiva esta canción, no jodas. Está muy sugestiva. ¡Ey! Oh, este bro de nuevo. It's not strong at all. I'm sure you can win. No recuerdo exactamente a qué era débil. Vamos a ver. Just one enemy left. Creo que de las chicas de Persona 5. No, bueno, todavía no las conoces a todas, ¿no? Bueno, no voy a decir nada entonces. ¿En qué palacio ibas? ¿En el tercero, Jason? Entonces no voy a mencionar nada aún. Para que tengas el factor sorpresa, pues, ¿no? A ver. Ok, ya sé cuál podría ser su debilidad, pero no tengo cobertura de eso. Gran carga. No le va a servir de mucho. Dice... Parciales antes de verano. Ya terminé el tercero. Ok, vale, ya terminaste entonces. Bueno, de todas formas te faltan como un 70%, 65% del juego. Entonces, tienes para rato con el juego aún. ¿Cuál podría reemplazar? ¿Ares? Ok. Puta madre, no sé cuál reemplazar, hermano. Ya, ok, con este. Listo. Ya. Ok, por acá no había venido. Vale, tengo que tener cuidado por cualquier shadow aquí, huevón. Ok, dos caminos. Ok, hay un shadow adelante. Está de espaldas, vale. Es el mismo mob. There's only one enemy. Go for a first strike. You can win this. Do your best. Nah, creo que voy a escapar mejor. There. Now
Now's your chance to run. No me está sobrando los puntos especiales ahorita mismo como para andar gastándolo. Entonces, pues escapo nada más. A ver. Aplicando... hay un Shadow aquí, justo. Ok. Vamos a pasar de largo. Ok, ok. Doble vía. A ver. Tengo que tener cuidado porque en cualquier momento podría aparecer un Shadow súper poderoso, huevón. Bueno, no súper poderoso, pero que tenga algo así como que muy, muy tricky, huevón. Oyes voces desde el otro lado de la cortina. Oh, ¿quieres abrir la cortina y cruzarla? No. Vale. Lo más seguro es que... Bueno, no es lo más seguro, pero puede que aquí haya un sub-boss, un mini-boss, o de frente ya sea el boss prácticamente de Rise. Vamos a ser prudentes y voy a salir. También porque necesito recuperar puntos especiales, huevón. Y creo, en cuanto a experiencia, ya deberíamos haber farmeado más que suficiente. Voy a guardar la partida. No, pero antes de guardar la partida. Pedir cura. Disfraz de Kung Fu. Oh, es cierto que Chie quería un disfraz de Kung Fu, creo. ¿Por qué no te lo pones? No suelo ponerme cosas de ese estilo, pero... En las tiendas no venden y nunca había tenido la oportunidad de ponerme algo así. Y tenía muchas ganas. Vamos a ponerle el trajecito a Chie, ¿si no? ¿Cómo era que se ponía? Tal vez es aquí. No, aquí no es. ¿O sí? No, aquí no es. No, acá tampoco. Creo que aquí tampoco es, de hecho. No, no es aquí. Tal vez era acá. Cambiar de persona. No, no es acá entonces. No recuerdo dónde se ponían los trajes a los personajes acá. Era acá, creo. Aquí está, disfraz de Kung Fu. A ver. Pero esto se ve en combate nada más, creo, ¿no? Ok. Me subió todos los puntos especiales. Genial, man. Listo, estamos listos, huevón, para ir a enfrentar al boss. Y es que toca el boss ahora. A ver. Que por cierto, Jason... va a haber una... no voy a decir nada. No voy a decir nada, huevón. No voy a decir nada. Iba a mencionar algo, pero no sé si lo sepas tampoco. Entonces mejor no digo nada, pues. Mira, sí se ve el disfraz de Kung Fu de Chie. Oye, sí es cierto. Es como la gorrita esta que tiene Gohan y su trajecito chino. Cuando es un bebé al inicio de Dragon Ball Z. Era aquí, ¿no? No, no era aquí. ¿Era en estado? No, no era aquí. Era en equipar, ok. Vamos aquí a ponerle otros trajes, sino también a los... Chandal escolar. Ropa cómica. A ver, vamos a ponerle a tal vez. No me acordaba de que podías hacerle esto a los personajes. Chandal escolar, ropa cómica veraniega. A ver, vamos a ponerle lo mismo.
Y lo mismo a Kanji también, a ver. Ah, solo les añade los lentes esos. Ah, creí que iba a ser algo más cool, huevón. A ver, uniforme de invierno, uniforme de verano, ropa de invierno, ropa de verano. Ah, la verdad es que no es nada nuevo. Ah, ese es el buzo prácticamente de la escuela. Nah, mejor están como están, nada más. Ropa de verano. Lo mismo para los demás también. Ah, no. A Chie sí le vamos a dejar su ropa de Kung Fu para que se vea un poco diferente. Ahí está. Listo. A ver. Ok. Tengo que buscar de nuevo ahora también lo que vendría siendo... hay un Shadow justo a mi derecha, huevón. No me ha visto. Oh, sí me vio. Me está persiguiendo. Ok. Tengo que encontrar ahora el camino. Hay un Shadow aquí también. Vamos a evitar los Shadows. Algo que me gusta de los Shadows de este juego, Jason, es que tal vez no son tan persistentes como en el 5. Porque en el 5 te pueden perseguir hasta tu otra vida incluso. Había un Shadow acá. El juego se dio cuenta que andaba evitando ¿cómo se llama? Que luchar, huevón. Bueno, a ver. Lo mismo de siempre. Pero por cierto, ¿qué debilidad tenía? Ok, débil al viento. Tal vez ni siquiera vaya a ser necesario que utilice debilidades aquí. Algo que sí voy a hacer es esto, huevón. Oye, estaría bueno sacar esta canción en guitarra eléctrica. Sí, de hecho sí, estaría muy bueno. Voy a ver si puedo. A ver. A ver, ¿qué puedo hacer con Yuki? Tal vez no mucho. Ya sé qué hacer. Ajá. A ver. Vamos a encargarnos primero de los demás, huevón. What the fuck? Ok. Ya me puse... Ya me enojé, huevón. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo se les ocurre? Go, Sensei! You knocked it down! Good work, Sensei! That's one so far! Ok. Eso es lo malo que no puedo hacer ahorita. A ver. This enemy's weak to wind skills. No me quiero fiar. Charge through 'em. Ok. Sí, aquí fijo lo va a matar. Listo. Yes, Kanji. Get in there and do some damage. Ok. Ok, genial. Dice: papas fritas con huevo frito, acompañado de un licuado de bananas con dulce de leche.
No, es el licuado de banana con dulce de leche, hermano. Puta madre. No, pues ya hiciste antojar. Aunque el día de ayer mi hermana que hizo también licuado. Pero nada más de fresa. Fresa con leche. Estuvo muy bueno, la verdad. Pero plátano con dulce de leche. Que para nosotros el dulce de leche es leche condensada, si es que no me equivoco. Creo que sí. Y sus papitas con huevito, qué rico. A ver. Entonces, provechito, Jason. Puta madre, yo que no he cenado aún ya me antojé. A ver. Ahí está. Ahora sí, huevón, a quemarropa. Ah, no, tengo que revivir a Chie, huevón. ¿Cuál era? Aquí. Toda muerta, Chie. La one-shotearon a Chie por alguna razón. Ahora sí. Acá está. Ah, como siempre, huevón. Tenían que evitarlo. Ah, bueno. No recuerdo. Sí, vamos a darle más daño a Kanji entonces. Si no estoy disponible yo, quien más daño va a hacer es Kanji, huevón. Oh, voy a curarme también. No, pues anda comiendo muy rico el buen Jason, se podría decir. Que por cierto, creo que el licuado de plátano, de banana, creo que sería de mis favoritos también, ¿eh? Es muy rico. Es como que tiene una textura muy dulcecita, pero no solamente es dulce, sino que al momento de ¿cómo se llama? De tomarlo es como si te acariciara por dentro también, ¿no? Es una sensación así súper extraña, pero se siente súper cool. O sea, se siente súper rico. Es como si te hiciera masajes. Ok, no puedo hacer nada. Así que nada más ataques físicos. Ah, no me jodas. Ah, bueno, pero ya se mueren nada también. Ah, por supuesto que lo iba a evitar, huevón. Puedo hacer Ajá. Tal vez esto la mate. Oh, tiene bloqueo, huevón. Ah, un fallo crítico, puta madre. Otro fallo crítico. Ay, se escapó, la puta madre. Ta 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 ta. Pa, pa. Las cambió todas, huevón. A ver, vamos con esta. Esta. Y a ver, esta otra. Ah, bueno. Nada mal. Ganamos un poco de estadística, de hecho, para nuestra persona, huevón. No, yo creo que vamos a descartar nada más. Subí de nivel de nuevo. Genial. Oh, genial, un Talugo. Es cierto. Vamos a curarles. Ya, listo. No me jodas, ¿está Reaper acá? Ok, necesito salir de aquí, huevón. La puta madre. Estoy en problemas, ¿eh? Y de hecho, no había escuchado a Reaper de esa forma con los audífonos. Estoy en problemas porque en cualquier momento puede spawnear. Y no me va a sentar bien eso.
Ok, ok, ok. Listo. La verdad es que siempre empecé a sudar, ¿eh? Ah, la puta madre, weón. Y no me he enfrentado a Reaper en este juego aún. Y si me toca enfrentarlo, no estoy preparado tampoco para enfrentarme a Reaper. Ni cagando lo voy a poder vencer, de hecho. ¡Ah, mierda! La cagué. What the fuck? Enemies, they caught you off guard. Jason, si a ti no te gustó es el Persona Moto, me imagino que este Persona Tanque tampoco, ¿no? Okay. ¡No! We're opening for- Get up, Ah, Sensei. mierda. Someone help. Pero guardé la partida, así que no estoy en tantos problemas. Sabía que iba a pasar eso, weón. ¿Qué dice? Un amigo me suplicó que me uniera a su familia de Steam para poder jugar Persona 5 Royal cuando yo no lo esté usando. Así que por la compra de un juego conseguí muchísimos juegos gratis. Bueno, tampoco es como si fuesen gratis, porque tú también estás intercambiando, ¿no? Pero es un win-win, pues, ¿no? O sea, tú le pasas unos jueguitos a él y él te pasa unos jueguitos a ti también. Dice, no, pues sí, que está mamalón el instakill de ese tanque. Creo que no fue un instakill como tal. Lo que pasó ahí es que se hizo gran carga. O sea que un turno te bufeas y el otro turno haces daño por 2. Entonces, y también como estaba en desventaja. Como estaba en desventaja de guardia, ni modo. Oh, creo que aquí este piso siempre es fijo. Siempre es igual, al parecer. Ok, voy a evitar a las personas, joven, porque ya no quiero luchar más. Simplemente quiero ir a ver de qué demonios va esta puerta. Si es ya el boss como tal. O si... Oh, no, creo que es por acá. O si solamente es una cinemática. Quiero saber. Y que por cierto, ese Persona Tanque sí estaba bien horrible, ¿no? No se compara para nada al Persona de Makoto por nada del mundo. ¡Ah, la puta madre! Creí que no me iba a atrapar aún. Fuck. There are 3 enemies. Careful. Ok. Ese escarabajo normalmente tiene debilidad a electricidad o viento. O hielo, creo, no me acuerdo. Vamos a ver. Pero tiene resistencia física. Porque es un escarabajo, pues, ¿no? De hecho, me reflejó un poco de daño. Dice... Ah, ok, ya lo había leído, vale. Oh, me salió un crítico incluso. Chie-chan, that's 2. Sí repele, ok. Repele físicos, no solamente tiene resistencia ahora. So... Couldn't quite beat it. Golpe veloz. Oh, Okay. Yuki-chan, that was lovely. Me encanta esta canción, huevón. Que por cierto, Jason, yo en la guitarra del Persona 5 me aprendí la canción de cuando hay minivoces. O sea, el tara, tararara, tarara, ta, ta, tararara. Es muy fácil en la guitarra. De hecho, la saqué de oído nada más. O sea, tampoco es como que me haya dedicado a sacarla. Solamente la saqué de oído y es muy fácil, de hecho. Pam, 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 pam. Pa, para, pa, pa.
Chie-chan, your health's low. Oh, sí es cierto, Chi está con baja vida. No, aquí. Listo, weón. Vale. Hay muchas, buenas canciones en persona. Bueno, casi todas. Pero sería mucho sacarme, pues, la mayoría, ¿no? Lo que sí puedo hacer es cantarlas. Que prácticamente es hacer lo mismo, o sea, nada más que con mi voz en este caso. Y es mucho más fácil, pues, también. Y es mucho más rápido también. De hecho, creo que hasta esa canción que te digo que saqué del Persona 5 Jason, hasta podrías tocarla tú, que por ejemplo no tienes nada de conocimiento de guitarra. Es muy sencilla. Oh, ok, es acá. Vale. Dice, hay minibosses, es que ya ni los distingo de enemigos normales. Sí hay minibosses. O sea, por ejemplo, cuando aparece un persona que es un poquito más fuerte de lo normal y que aparece solo regularmente, es un miniboss. Dice, es mi primera vez, no me hagas daño. What the fuck? ¿Qué onda con este juego? Por eso en el título puse, ¿no? ¿Cómo es que lo puse? A ver. Ok, creo que escribí mal. Oh, sí es cierto, lo escribí mal, weón, lo redacté mal. Ah, la puta madre. Nah, qué gil, yo ni en cuenta. Ok. Lo que quería escribir en el título es: Japón se sigue saliendo con la suya precisamente por estos diálogos. What the fuck. Y ¿cómo se llama? Y son menores de edad, huevo. What the fuck. ¿Por qué? ¿Cómo es que Japón se sigue saliendo con la suya con este tipo de cosas? Oh, mira, sí es un miniboss. Oh, este es el que me salía para fusionarlo. Es un miniboss, vale. Aire estancado. ¿Propenso a qué salía? No leí, huevón. Muy rápido pasó. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sati? Ok, acá está. Dice, eso sí que fue un insulto para mí. ¿Por quién me tomas? Tuve calces de guitarra en su tiempo. Ah, es que no sabía, pues. O sea, yo siempre menciono guitarra y así, pero tú nunca dijiste, Jason, que tenía cierta experiencia. Entonces por eso lo mencioné, ¿eh? Face up. Ok. Entonces nunca habías mencionado, Jason, de que tenía cierta experiencia con la guitarra y tal. Ah, no, la acabo de cagar. Debí subirle a Kanji, huevón. Hola, Virika. Oh, Kanji, that was super cool. Oh, wow, inflige veneno. I'm okay. Ok, el veneno no es nada para preocuparse, de hecho. Tal vez un poquito sí, pero casi nada, de hecho. Pasó lo mismo con el boss de Kanji incluso. A ver. Esto sí es lo que voy a hacer. Ok. Sensei, hurry and get rid of that poison. No, de hecho no va a hacer falta librarme del I envenenamiento. think Yuki-chan's poisoned. Me voy a super bufear ahora.
Quiero ver cuánto le puedo quitar en el próximo turno. One enemy. Fight, fight, Estoy fight. súper bufeado al máximo y también le nerfeé la defensa. Entonces, quiero saber, huevón. Dice... Tuve clases de guitarra normal y eléctrica en su tiempo, pero al final terminé dejándolo porque no podía permitirme la mía propia. Ah, ok. Been poisoned. Por ejemplo, cuando tiene que ver con guitarra, de las más accesibles son las acústicas, pues, ¿no? Las más accesibles son las acústicas y son las más comunes también. Pero cuando se trata de guitarra eléctrica, también hay guitarras eléctricas accesibles, ¿verdad? Pero en cuanto a calidad, no son las mejores, pues, ¿no? Entonces, para guitarra eléctrica sí se necesita un presupuesto un poquito más alto de lo que vendría siendo una acústica, pues, ¿no? Pero las acústicas sí son accesibles en cierta medida. Yo creo que sí te daría la posibilidad, ¿no? Es cosa de iniciativa también, claro está, ¿no? Y de prioridades. Probablemente no haya estado en tus prioridades también tener un instrumento. Entonces, pues, también podría aplicar, ¿no? Pero lo más accesible sí, por supuesto que son las acústicas, de hecho. Creo que es sí, por supuesto, es lo más común, ¿verdad? Envenenó a todos ahora, la puta madre. Vamos a ver. Ah, no, le quité un culo de vida. Lo más probable que le vaya a quitar un 60% de daño acá. Vamos a ver. Ah, bueno, 60 creo que tal vez fue demasiado. Tal vez me hubiera servido más traerme Josuke a esta pelea, pero es que no tenía idea tampoco. A ver. Oh, lo falló, fuck. Propensión de estados alterados. Aire estancado. Ah, propensos a estados alterados. Ok, entiendo. O sea, más probabilidades, prácticamente. Vamos a curar a los muchachos, a los pibardos, porque queremos vivir, huevón. Pam, pam. A ver, vamos a ver. Ah, lo evitó, huevón. Ya se dio cuenta la inteligencia artificial de que no iba a durar demasiado si es que no nos esquivaba ataques. Voy a hacerme una carga. Ok. Vamos a extenderle el ataque al prota. Y Jason, lo que vendría siendo para aprender, no solamente guitarra, sino que cualquier instrumento, incluso. Al menos para empezar, ¿verdad? Podrías aprender con YouTube, prácticamente. Todo el mundo, y creo que es una práctica bastante común, de hecho. Aprende así al principio. Luego después, si te interesa más y ahondar más, por supuesto, que siempre puedes asistir a clases, ¿no? Pero depende también, por eso lo que menciono de iniciativa, claro está. Vamos a reducir la defensa. Y vamos a subirle también el ataque a Kanji, huevón. Ah, no, pero ya está. Vamos a extenderla entonces. Dice, una de mis metas es colgar una guitarra eléctrica en una pared de mi habitación y saberlo tocarla.
Fíjate que mi guitarra tiene un posaguitarras, o sea, una trill. Y no está en la pared como tal, ¿sabes por qué? Porque mira, mi cama de por sí está absurdamente alta. Mi cama, esa altura en la que va... A ver, esa altura que está mi cama no es normal. ¿Por qué? Porque esta cama, claro, esta cama antes era parte de un camarote. Y prácticamente lo que se hizo, ¿no? Fue cortarla a la mitad. Es así como tuve mi cama. Entonces, como esto se supone que iba a ir alto, porque era parte de un camarote, es por eso que esta cama es de este tamaño y se ve súper alta, ¿no? Por si en algún momento se preguntaban de por qué tal vez me veo tan chiquito aquí en este entorno en mi cuarto. Es porque esta cama es absurdamente alta por alguna razón. Entonces, si de por sí soy chiquito, con esta cama que está súper alta, me veo mucho más. Entonces, la cama lo que quiere decir es que no tengo acceso a la pared. La pared de aquí está cubierta por mi sillón que está acá. No podría colgarla aquí tampoco porque ahora tengo mi silla de escritorio aquí tampoco. Y no lo puedo colgar enfrente mío porque prácticamente aquí está mi TV, ¿no? Entonces, sí quisiera también, me hubiese gustado también poner mi guitarra, pero me di cuenta de que no era tan práctico, pues, ¿no? Pero tal vez a ti sí te puede funcionar, la verdad. Tal vez a ti sí te pueda funcionar. A mí, yo personalmente ya me di cuenta de que no se me haría tan práctico ponerlo en la pared, ¿no? Pero... todos tenemos diferentes condiciones y a ti sí te puede resultar, por supuesto. Y siempre puedes practicar, ¿no? Con una acústica primero, en lo que después te da tiempo también para poder prácticamente... tienen baja vida, ok. Prácticamente cuando puedas tener la posibilidad de tener una guitarra eléctrica, ¿no? Porque sí, las acústicas es lo más accesible. A ver. Sí, definitivamente el juego ya se dio cuenta de que estoy bajando demasiada vida. A ver. A ver. Muerto, huevón, lo sabía. Great work. Another level. Gotta keep Oh, subió de nivel Kanji. ¿Qué dice? Soy el del meme de la vida soñada de un hombre dormía en el piso, pero la PC gamer que no falte. Como los memes esos de una casa toda hecha mierda, pero tienes tu Play 5, tienes tu PC gamer. Y si tienes eso, es más que suficiente, ¿no? Dice, tengo como 7 paredes para poder colgar cosas. Ah, no, pues entonces si te faltan paredes, adelante, ¿no? Pero yo tengo lo normal nada más, tengo 4, ¿no? Y 4,5, porque por ejemplo, detrás de esta cortina de acá, tengo más que pared, es ventana. Y lo mismo con esta ventana de aquí, que es donde está mi PC, mi laptop, ¿no? Entonces, no, olvídate, yo no tengo tanto acceso a pared, la verdad. Si ni siquiera he podido elegir, me han engañado. Venga, vámonos a casa. ¿Cómo que vámonos a casa? No, ese Teddy se quiere ir, huevón. Oh, wow. ¿Ya no hay más? Ya no hay más pisos. No, no puede ser. No puede ser que no hayan más pisos. Hay un Shadow aquí. Ah, mierda. Mierda. Ok, voy a explorar todo este piso. De repente el juego me está capeando aquí y quiere que regrese en otro día, ¿no? Jason, el juego te bloquea aquí el progreso del dungeon y quiere que regreses otro día.
O tengo que encontrar nada más las escaleras. Tú que ya terminaste el 4, pues, ¿no? A ver, vamos a seguir explorando. Oh, me falta una puerta ahí. Ok, y también me falta explorar un poquito. Vamos a ver por acá. Oh, hay un comodín aquí. Pero no, ya se murió. ¡Oh! Ven para acá. No. Ok, vale. Oh, es el mismo mob, de A hecho. rare monster! Beat the stuffing out of it! The stuffing out of it. Ok. Persona! Dice, yo completé todas las mazmorras en un día del juego. Ah, ok, entonces no estoy bloqueado, vale. Déjame ver. Me encanta esta canción, huevón. All right, only two. Oh, creo que ya está a nada de morirse. This Ah, ok, enemy's no tiene two resistencia. enemies. Charge through 'em! It's over. Listo. This'll be a piece of cake for Yuki-chan. Come on down! Vale, vamos a buscar o las escaleras o por donde es, pues, ¿no? A ver. Aumentar el ataque. No, vamos a bajarle la defensa, de hecho. ¿Quién tenía para bajar defensa? Oh, aquí está. Vale. Just one enemy left! Va. A ver, Oh, vamos a aumentarle... Ajá. A Ganji. Que por cierto, ya me toca curar también. A ver. Listo, a ver. Come on down! It ain't going down! Mm. A ver. Oh, solo le quitó vida una sola vez, huevón. Que por cierto, estos bros tienen bastante más defensa de lo normal que un Shadow regular. Creo que tenía resistencia o bloqueo al fuego, si es que no me equivoco. Anulación, It's sí. not much. ¿Qué podría hacer? Ok, vamos a curar, si no. No, aunque creo que no es necesario. Vamos a atacar. I couldn't do it. Ya está. Genial. Más experiencia. Conseguir habilidad. Más magia. No, más experiencia. Genial, huevón. Auto Sukukaya. ¿Pero qué es Sukukaya? A ver. Tengo autos... Lanza Sukukaya al comenzar el combate. ¿Pero qué mierda es Sukukaya, huevón? A ver, voy a checarlo rapidito en el Google, huevón. Tal vez algo que no me gusta de las habilidades de Persona es que tienen un nombre, pero no te dicen qué efecto tiene. Entonces, me olvido, huevón. A ver, ¿qué aumenta Sukukaya en el Google? Aumenta la precisión y evasión. No, pues es una muy buena habilidad pasiva, ¿eh? Aunque al principio del combate puede que no sirva tanto.
A ver. Pa para pa 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 para pa pa pa. A ver. Oye, y por cierto, Jason, ¿qué jueguitos tiene tu amigo con el que has intercambiado juegos? ¡Hala! Es daño grave. No me había dado cuenta de eso, hermano. Está muy OP eso, ¿eh? No me había dado cuenta que era daño grave, huevón. Envenenan a los enemigos. Ok, yo creo que voy con este, tal vez. No, es que no sé. Ya, vamos con este. Sobrevivir a la luz. Oh, tal vez es menos probabilidad de insta-kill Hama. ¿Qué dice? Uno, lo verás mañana si te pasas por el stream. Ah, entonces fijo lo veo por ahí entonces. A ver. A ver. Si tengo que regresar al principio, creo. Ya no tengo más para explorar. A ver. Hay un Shadow justo aquí en la esquina. Así hacen los Shadows aquí en este juego. Dicen... ¡No! Oh, ok, sí se abrió. Ok, antes estaba bloqueado aquí. Buenas noches, soy yo. ¿Les gustaría que les hablase un poquito de mí, queridos seguidores? Dice. ¿Qué es esto? ¿Qué pretende? ¿Qué les cuento primero? Bueno, da igual, a lo mejor más adelante. No, ya me di cuenta que el Teddy es tremendo pajerote, igual que el Yosuke también, huevón. A ver. Mierda, tenemos más dungeon entonces. Que por cierto, este dungeon se me está haciendo súper largo. Entonces vamos a skipear cosas por acá, huevón. ¡No! Bueno. No tienen debilidades. Bueno, tal vez sí tengan. Tal vez tengan debilidad a fuego. Quiero ver eso. Pero no tienen nada de resistencia física. Vamos a darle nada más. Búfula. Hielo. Fuck. Ok. Bueno, Chi es resistente al hielo, así que pues... Ajá. Bueno, entonces, mañana en el streamcito vemos qué jueguito adquiriste ahí en el intercambio, pues, ¿no? Que por cierto está bueno eso del intercambio. Es una muy buena, una característica, de hecho, muy god de Steam. Que puedas compartir jueguitos con amigos y tal. Oh, aquí está, genial, las escaleras. Que algo parecido también así también ha implementado Nintendo, pues, ¿no? Con esto de las tarjetas virtuales. Dice, Teddy empieza como buen personaje, pero de acá en adelante lo odié. Cada vez peor su actitud. No, pues a mí ni siquiera me viene gustando desde el principio. Mi trabajo ahora mismo... Sí, me parece gratificante, dice. Llevo queriendo ser una estrella desde que era niña. No hay día que no me lo pase bien. Para mí también es muy gratificante porque estoy con ustedes. Gracias. Es que sí se hace muy insoportable, Teddy. O sea... no supieron manejar bien su personaje.
me doy cuenta yo. Es básicamente como tener un niñito, ¿no? Un niñito mimado en el equipo. Y muy, muy infantil. Tal vez lo que querían hacer con Teddy era apelar a la audiencia un poco más joven. Pero la verdad es que no le salió para nada bien, de hecho. Oh, mierda. 2 y un escarabajo. Rare monster. Beat the stuffing out of it. A ver. This one's tough. Don't use physical attacks. Ah, no estoy seguro qué debilidad podría tener, pero vamos a verlo, huevón. Three enemies. Let's get through this. A ver. Dice, y después de esta mazmorra, solo empeora. Ay, ay, ay. Pobre Teddy, huevón. Y no somos los únicos, ¿eh? En la comunidad de Persona, sí hay bastante gente que no le gustó el personaje de Teddy para nada. Physical attacks Oh, won't work. electricidad. Tal vez Kanji se haga cargo de eso. Vamos a ver. Vamos, de hecho... No, vamos a subirle... Sí, el daño a Kanji, de hecho. Mira, justo tenía que hacerle un crítico a Kanji, huevón. Mira, pero un fallo crítico también. Ay, ay, ay. Vamos a curar a Kanji, huevón. Listo. A ver. A ver. Come on now. Good going, Kanji. Your blood must be boiling. Dice Teddy Morgana como personaje. No, es que Morgana es un personajazo, de hecho. Ahí más adelante en el juego te vas a enterar más cosas acerca de Morgana también. Para nada, creo que es hasta muy injusto comparar a Morgana con Teddy. Pero sí, se super nota que no supieron bien qué hacer con Teddy en el juego. Es como que muy forzado su personaje se siente incluso. A ver. No, pero Morgana es un personajazo, ¿eh? Y creo que escuché también que en Royal incluso lo mejoraron. Que lo escribieron mejor su personaje. Porque eso es lo que hacen en las reediciones, ¿no? Siempre optimizar todo. Incluso los arcos de los personajes, ¿no? Entonces, sí. Morgana es un personajazo, hermano. A ver. 2 enemies left. No, vamos con esto. Es que le bajamos muy poca vida, weón. Ey. A ver. ¿Qué puedo hacer? Puedo curar al resto. Ok. Vale, eso afecta a los hechizos, entiendo. Vamos a darle. Me gusta mucho más tal vez la actitud de Kanji cuando está en combate, cuando estamos ahorita dentro de combate. Aunque de todas formas es un poco chistoso así cuando se dan los diálogos de la historia principal y así. Pero creo que me gusta mucho más en combate. O sea, tiene como que mucho power, mucha actitud al momento de atacar y así. Y es que se hace notar incluso. Tal vez aquí no debería arriesgarme, pero vamos a hacerlo. Ok. Que por cierto, en este juego no se puede ver quién demonios sigue, de quién es el siguiente turno.
hasta ahorita no he visto nada de cómo ver de quién es el turno siguiente. Couldn't quite beat it. Something's funny about Yuki-chan. No, creo que no se puede ver de quién es el siguiente turno en este juego, ¿verdad, Jason? Si no, lo hubiese averiguado hace rato, de hecho. Ok, vamos a curar. Ojalá cure esta vez, tal vez. Ok, sí. Vale. Two enemies! Charge through them! No lo mató. So. A ver. Good work, Sensei! A ver. That's one so far! Ya. Dice, pues te falta mucho. Yikes, it's tough. ¿Cómo que me falta mucho? No entiendo. No, o sea, nada más quiero saber cómo es que se ve de quién es el siguiente turno. Porque acá en análisis no se puede ver quién sigue el turno del que viene después de Yukiko, por ejemplo. A ver. No, pero esto tiene resistencia. Vamos a curar nada más. Just one enemy left! Oh, ok. No tiene más ataque. Oh, lo falló incluso. Vale. Enervación. Ah, Something's funny about Yuki-chan. no está mal que sea Yukiko. No me había fijado que Chie tenía muy bajo puntos especiales. Dice, tiene que ser un botón sí o sí, porque empecé había. Oh, ok, entiendo. Qué raro. Mira, en análisis solo te aparece eso. Y It's an easy opponent, but fire is a no-no. las afinidades o debilidades. Pero... ¡Ah, mira! El juego en ningún momento me dijo que había un botón en específico que te decía quién era el del siguiente turno. Y mira, wey. Yo que he venido jugando desde el principio, sin saber eso, en ningún momento el juego me dijo que... Mira, con este botón puedes saber de quién es el siguiente turno. Ay, ay. Mira, si no te lo pregunto, probablemente nunca me hubiese puesto a probar botones, porque el juego nunca me lo mencionó, pues. Oh, no, aquí van a subir de nivel todos, creo. 2 más. Cambiar a persona, 1 más. Ah, un Shisa, nada mal. Pero ¿a quién? ¿Titania? ¿Cuál era Titania? Ok, se va a ir Titania entonces. Hazle un montón de experiencia, weón. Congratulations, Sensei! I leveled up. A ver. No, sí. Oh, no subió de nivel Yuki, pero bueno. Casi todos subieron de nivel. No, pues si no preguntaba, seguramente nunca me hubiera enterado, weón, de que había un botón para poder para poder ver siquiera quién seguía, de quién era el siguiente turno, weón. Ni en cuenta, man. A ver. Hay un Shadow aquí. Ok, no me ha visto aún. Ah, pero ya me vio este.
Voy a aprovechar en curar. Viene por acá, creo. Ah, no, eran los demás. Ah, vale. Listo. Sigue aquí, huevón, en la esquina. Ya se dio la vuelta. Pero está dado vuelta. Me va a tocar que pelear fijo. Ok. Hay un Shadow aquí también. Ok. Los voy a evitar por un rato. Ya me cansé un poco de pelear así bastante. Es que prácticamente he estado tomando todas las peleas. Prácticamente he estado limpiando pisos. Desde que empecé, huevo, en el dungeon. Los guaperas no me van mucho. Ah, mira, entonces tenemos posibilidad nosotros, los mortales, con Rize. Que no le gustan los guapos, dice. Ok, aquí no hay nada, es un dead end. O sea, callejón sin salida. Ok, esto sí, fijo. No me voy a arriesgar a que... aquí está el tanquesote ese de mierda. Ah, la verga. Estos dos, Shadows a los lados también son peligrosos. ¿Qué puedo hacer aquí? A ver. Sé cuál es su debilidad. Creo que su debilidad es Hama. Ajá. Pero del tanque, no sé qué debilidad podría tener. Voy a tomarme un riesgo aquí y vamos a ver las debilidades del tanque. Ok, no es viento. ¿Qué tal hielo? ¿Qué tal fuego? ¿Qué tal electricidad? Tampoco. Pero a ver, físicos de repente. Aunque lo dudo, pero puede ser. Ok. Ok, tienen bastante daño, de hecho, fuck. Ok. Ok, esto no es bueno. ¿Me one-shotearon? ¿Cómo me one-shotearon? Y ni siquiera fue una habilidad, Jason. Nada más fue un ataque así. O sea, como darle a ataque nada más. What the fuck? Ok. Eso estuvo raro. Lo normal es que cuando hay un Shadow así medio OP en algún dungeon, o sea, no te one-shotea de una con un ataque simple. O sea, te podría dejar como que a 20%, pero no one-shotearte con un ataque simple, huevón. Eso estuvo raro. Ok, pero el tanque parece no tener debilidades elementales. No de las convencionales al menos. Aquí está el bro este. Sigue corriendo. Voy a alejarme un poquito, si no. You died. Efectivamente. Te están violando un poquito en esta mazmorra. No tanto. O sea, nada más por los one-shoteos. Pero por eso digo que se me hace un poquito extraño. No deberían one-shotearme así nomás. Ok, eso sí fue un descuido. Vamos a escapar de acá. Ajá. Creí que podía pasar por acá sin cruzarme con el Shadow, pero bueno, ni modo. Aunque escapamos a la primera, entonces, no hubo tanto problema. Aquí está de nuevo. No me queda de otra más que enfrentarlo, de hecho.
It's our turn first. There's 3 enemies. Ok, creo que aquí la estrategia es ir a quemarropa de frente, huevón. Aunque los demás tienen resistencia física, huevón. Y como te están one-shoteando, no pueden siquiera tener un turno. Pero lo que me preocupa más es el tanque. No tanto los bros estos. A ver, déjame ver, intentar algo diferente tal vez. Oh, ok. Pa. Someone finish it off! 3 enemies left. Can you lift me up? It's not. A ver, voy a hacer algo aquí diferente, ¿va? It's over. I couldn't do it. A ver. Ok. Pero creo que no lo va a matar esto. Aunque vamos a intentarlo de todos modos. Oh, sí lo mató. Oh, mató al otro también. What the fuck. You beat 2 of Ok, them. hacen bastante daño, pero no tienen casi nada de vida. Eso está bueno. Ya, ok, el tanque It's not strong. está con miedo, si es que no me equivoco. Ok. Just 1 enemy left. Pero el ataque no tiene resistencia física, entonces no me preocupa, de hecho. Con esto ya se murió el tanque. Oh, resistió. Chie-chan's Mira, in danger. me quitó Heal her. un montón de vida y eso que Chie tiene resistencia al hielo, ¿eh? Entonces, sí están bastante OP. Este entonces es el mob OP de este dungeon. Porque mira, esta vez casi no hemos tenido nada, absolutamente nada de percances con este mob. Y la última vez nos papearon. 2 reinforcements are here. Smash Oh, 'em. ok. ¿A qué era débil este bro? Oh, no tiene debilidades. Ok. Chie-chan's really Ese hurting. podría darnos Heal her. problemas, de hecho. A ver, ¿quién era quien tenía las mejores? Ok, 2 enemies left. a ver. A ver. No jodas, Chie-chan's really ese hurting. Heal her. ese persona quita más que... ¿cómo se llama? Que Yukiko, huevón. En ataque fuego elemental. Kanji's Ah, la in verga. danger. Hurry, Quita un heal culo him. de daño, hermano, ¿eh? Can you set me free from distance? Creo que dice "And the world set". Y algo más. El resto no lo entiendo, weón. Ok, aquí voy a curar nada más. Fuck, están muy bajos de vida ambos, ¿eh? Persona! Golpe veloz. Ok. Oh, Chie-chan, that was beautiful. Vamos a matar a este huevón porque es el que más daño hace. It ain't going down. 2 enemies left. Con esto debería ser suficiente, creo yo. Más que todo, lo que me vendría a papear son las habilidades así por sorpresa. O sea, o las personas que tienen estadísticas así sorpresa, ¿no? Pero una vez sabiendo, casi no me dan tantos problemas, de hecho. No, a ver. Tiene resistencia física, ¿verdad? Sí. Ay, no solamente resistencia, la repele, huevón. Chie casi no tiene nada
de SP. Ok, voy a hacer guardia nada más. Just one enemy left. Ok. Persona! Yo y Kanji nos vamos a encargar de castear habilidades. Come on down. It ain't going Ah, le down. hizo un montón de vida, Le quitó un montón de vida. Tal vez no tiene tanta resistencia mágica. Dice, 13 logros me quedan. Dale, dale, Jason. 13 logros. Me imagino que ya deben ser hasta los de menos estadística que la gente tiene, pues, ¿no? Oh, no me había salido esa carta antes, weón. Pam, 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 pam. ¿Cómo se llama? Y no, pues sí estás haciendo todo súper rápido entonces también. Probablemente lo que te esté tomando más tiempo es hacer los logros que pasarte el juego como tal, ¿no? Creo que esta bolita no la había tenido antes. Vamos a reemplazar por Matador. Creo que antes ya lo había tenido también. Oh, tengo otro aquí también. Ya vamos a reemplazar a Shiza, pues, puta madre. Have I gotten a little stronger? Have I gotten a little stronger? Dice Yuki. Lo que significa, pues, me he vuelto un poquito más fuerte, dice. A ver. Oh, este debe ser el último piso. Aquí cambió un poco la tonalidad, de hecho. Creo que la chica Rize está más adelante, pero no estoy seguro. Levantar el tenor y entrar. Ok, aún no. No quería hacer eso. Vamos a escapar de nuevo del dungeon. Vamos a recuperarnos los puntos especiales. Y vamos a ver qué es lo que hay detrás. Posibilidad número 1. Que prácticamente sea... ¿Cómo se llama esto? Que sea un mini jefe, lo cual dudo porque ya pasamos un mini jefe. Entonces, lo más seguro es que se venga de una vez el jefe final de dungeon. Pedir cura. Oh, mira. Consecutivamente aumenta el precio. Lo cual hace sentido. No, la acabo de cagar. Bueno, ni modo. Debí curar antes de hacer el bueno, de recuperar los puntos especiales. Bueno, voy a guardar. Ahí está. Listo. Creo que en este caso... Creo que ya podría llevarme a Yosuke. En Yosuke... más que todo por emergencias. Porque yo y Kanji fácilmente podríamos encargarnos de todo. Pero Yosuke también tiene esa versatilidad. Entonces creo que sí me lo voy a llevar. Chie. Vale. Ok, ahora sí. Planta 11. Oh, mira. Ok, vamos a ver. A ver. Cinemática. Sí, creo que aquí sí. Ajá, sí, aquí es el último, el último. Ahí está, dice Chie. Look, Ahí the real one's está. here too. Mira, la verdadera también está. ¿Cómo que la verdadera? Eso nunca había pasado. Oye, es cierto, huevón. Eso nunca había pasado. They're all one?
watching. All eyes are on me now. Stop it. Debe significar algo. ¿Qué significa esto, weón? Oh, what's the matter? You want to show your stuff, don't you? Como que querías presumir lo tuyo, dice. How's this? Please. Se stop pone a this. bailar en todo el tubo, weón. Oh, she wants me to stop. That's so funny. As if that's even close to what you're really thinking, you little skank. Skank. Ok. You are me, and obviously I'm you. No exactamente, pero sí. No, that's not true. Ajá, sí, pero no. Come on, look. You can't tear your eyes away. Venga ya, si no eres capaz de apartar la mirada, dice. This is me. This is who I really am. Sí, pero no. Not Rosette, the fake celebrity. Look at the girl right in front of you. Sí, pero no de nuevo, por dos. I'm sick of being some airhead cliche who chokes down everything she's fed and takes it all with a smile. Oh, no, 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 no. Ok, dice, estoy harta de ser el estereotipo de mujer florero que traga con todo y nunca pierde la sonrisa. Bueno, pero es que así son las idols en Asia, pues, ¿no? Rosette, Tienen who que the lucir hell is she? perfectas y que There's no nunca such están de mal person in humor, this ¿no? world. Que es una presión súper fuerte, de hecho. ¿Risechi? ¿Y esa quién carajos es esa? I'm no one but myself. Come on, look at me. That's not. Sí, pero no. ¿Qué dice? La pelea siempre comienza con el original legando su sombra. Quedé en shock. ¿Cómo que es la primera vez que pasa? No. ¿O sí? No pasó con Yuki. Tal vez pasó con Yosuke, por ejemplo, y pasó con Chie. No pasó con Yuki ni con Kanji, porque pues se suponen que están secuestrados y nuestra única forma de poder salvarlos era venir hasta aquí, pero ellos no estaban en persona, ¿o sí? No, pues no tiene sentido. De hecho, si hubiesen estado en persona, hubieran estado con nosotros, de hecho. Por eso es que se tarda tanto tiempo en que se recuperen, pues, ¿no? Porque se supone que no están con nosotros. A menos que me haya olvidado ciertos detalles, pero la verdad es que lo dudo. O sea, Yosuke y Chie sí, porque pues prácticamente estuvimos juntos con ellos en el equipo. Pero Yukiko no, por eso digo, ¿no? Dice, pasó con Yosuke, pasó con Chie, pasó con Yukiko, con Kanji, con todos. O sea, los dos primeros, Yosuke y Chie sí me acuerdo. Porque prácticamente fue el tutorial del juego. Pero lo demás... la verdad es que no me acuerdo, que estuvieran los mismos personajes, pero se supone que están desaparecidos, pues. ¿Cómo se supone que el real vaya a estar ahí junto con la versión Shadow? Puedo ver la luna desde acá, me acabo de dar cuenta. No, pero en serio que no me acuerdo, Hasta me estás haciendo dudar incluso. Sería checar los videos ahí del bot en YouTube. Pero la verdad es que se me hacía extraño. Well then, I guess it's time to prove it. I'm gonna show it all off.
Tal vez lo estoy confundiendo con otra cosa, pero tendría que checarlo. Your truth be burned into your brains. Dice, la forma de empezar la pelea es negar tu otro yo para luego aceptar tu otro yo y se convierte en su persona. O sea, sí, pero no necesariamente tiene que estar el original en el dungeon, pues eso es a lo que me refiero. Tal vez lo estoy confundiendo con Persona 5. Sí, tal vez lo estoy confundiendo con Persona 5. Tendría que volver a checarlo, pero la verdad es que sí, probablemente me estoy confundiendo, ¿no? A ver. Stop! Stop it! You're... No, don't say it! No lo digas. Oh, ya sé qué es lo que quieren evitar que diga. You're not me! Ah, ok, no era eso, menos mal. Here it comes! Now, I'm finally myself! Oh, a ver. ¿Qué es eso? ¿Una bailarina, no? Here we go. No entiendo la simbología aquí. Creo que eso que tiene, que lleva como por cara es un reflector, ¿verdad? O sea, sé que es una bailarina y tal. Aunque no estoy entendiendo tal vez, los colores psicodélicos del cuerpo. Tal vez se refiere a... O sea, a las luces, ¿no? Los reflectores de colores. Pues siendo una idol, pues siempre está expuesta, ¿no? Al público y siempre está en estos ambientes como que de... Ya sea concierto, de fiestas, lo que sea. Creo que a eso podría ir la simbología de estos colores psicodélicos en el cuerpo. Aunque lo de la cara creo que es un reflector, pues, ¿no? De luces blancas. No, me quedé decepcionado. Yo creí que iba a decir caracoles. Por eso Chie tenía tanto miedo en que lo diga. I'm the shadow, the true self. Ajá. And now the moment you've been waiting for. It's time for me to show you every last inch of myself. Oh, wow, me gusta mucho que sea una bailarina, ¿eh? O sea, me gusta el concepto y más que todo... O sea, que esté colgado del pole, del tubo. Le da bastante dinamismo. And for our guests in the front row, Ajá. I'll give you extra special, extra intense service. Ok. Looks like she had issues of her own after all. Como todos. But we'll stop her from going berserk. A ver. Yes, I was like this too. Oh man. Oh, you're going to rush the stage? What an ill-mannered guest. Maybe you're looking for an experience that's a little more intense. A ver, sorpréndeme. Oh, mira. Bueno, no sirvió de nada, todos estamos a full. Ok, vale. Vamos a ver. Ya. Oh, tenemos a Sati aquí. Reduce la defensa. No, lo que quiero reducir ahora es el ataque, huevón. No, ese no tiene baja de ataque, ¿o sí? No, ni cagando tiene. No. Aumenta la defensa, inflige daño. Ok. Reduce la defensa. Ya tengo reducir defensa. Necesito bajarle el ataque. Aumenta la defensa.
¿Por qué todo el mundo tiene a aumentar defensa, huevón? Ah... Reduce defensa. Ah, le he estado cagando eligiendo las habilidades de los personas, al parecer. Me he olvidado en poner reducir ataque. Pero... Oh, ¿no tengo Sarasvati? Ah, no jodas, no tengo reducir ataque, huevón. Fuck. Ah, bueno, ni modo, la puta madre. Vamos a hacerlo sin reducir el ataque, huevón. Estoy jodido, porque me va a hacer mucho daño. A ver. Dice, yo viendo cómo mi primer sueldo baila en un tubo con un cosplay. Esos memes son un clásico. A ver. Permite escapar. No. De golpe, evasión. Ok. Vamos a subirnos la evasión también. Ok, la estoy cagando porque no tengo reducción de daño, weón, lo cual es importante. Entonces, estamos con una desventaja ahorita. Ruptura de fuego. Ok, vamos a aplicarle. Aunque creo que dura unos cuantos turnos, ¿no? Ah, vamos a hacerlo de una vez, si no. A ver. Aumentar defensa. No, no lo vamos a hacer ahora, tal vez. Vamos a ver si tiene alguna debilidad y tal. Ok, al menos la electricidad no la tiene. Resistencia al fuego anulada. Ok, entiendo por qué lo hizo. Bam. Vamos con Ose. ¿Qué tengo con Ose? Aumentar el ataque. Ok. Ajá. Yosuke. Ok. Por eso me traje a Yosuke, huevón. Es muy, muy versátil. Yosuke puede curar. Hacer ciertos efectos. Tiene elemental. Y también puede pegar, huevón. Lo único malo es que Yosuke no lo hemos llevado en todo este dungeon para nada. Lo cual quiere decir no ha subido de nivel y no ha adquirido ninguna habilidad nueva, huevón. Vamos a ver con esto. Puño sónico. Ok. A ver. Vamos a ver. Ok. Ok. Yikes! This is one tough enemy. Hielo. Y viento. Vamos a ver, huevón. ¿Qué? Yikes! This is... Dale. ¿Tiene muy poca vida o soy yo, huevón? Oh, ok. Creo que es elemental fuego. Lo cual haría referencia, pues, a lo que... A todo sugestión, ¿no? A todo este tema de la sugestión. A ver. Ya me había puesto... Ajá. Vale. Vamos a ver. ¡Ah, la verga! Le quité un culo de vida, huevón. A ver. Yosuke... ¿Qué podría hacer Yosuke aquí? Vamos a aumentarle a Kanji para ver si es que puede esquivar cosas, weón. Es importante que esquive. Por ahora, al menos. ¿Tengo algo útil con...? No, no tengo nada más útil que revivir y curar con...
con Yuki. It's over. Oye, debe tener 2 fases este boss porque ni cagando le estoy haciendo tanto daño. Come on down. Enjoying yourself? Bastante, ¿eh? I've got a ways to go until I show my true self. You ain't seen nothing yet. Oh, ok, eso significa que sí. Look at me. Tajo mental, eso es físico. Ok. Pero tajo mental, recuerdo, sí, no tiene demasiada precisión en cuanto a... O sea, de asestar, pues, ¿no? Nah, Jason, parece que va a estar fácil este boss a menos que me papee en una segunda fase. A ver. Para, pa, pa. Yikes! Yikes. A ver, vamos con Garula, tal vez. Here goes. ¡Hala! Es que le quita un montón de vida, hermano. Incluso Yosuke, con quien no hemos estado en el equipo, le está quitando un montón de vida. Inflige daño de fuego medio en enemigo. A ver. Dice, te va a papear. Es inevitable, incluso a mí me pasó. A ver, vamos a verlo, pues, puta madre. Oh, aumenta defensa. A ver, vamos a aumentarle a Kanji, tal vez. Oh, no, debí subirme al protagonista, fuck. Look at me. Sí sirvió lo de la evasión, genial, huevón. Creo que en el siguiente turno se me acaba el bufeo. Persona. Entonces vamos a aprovechar de una vez. Ok. A ver. Ajá. Vamos a subirnos la evasión. Y vamos a curar. Ajá. Pa pa para pam, pa pa para pam. Tal vez Chie le extrañe nada más aquí porque para que me suba el ataque a los demás. Pero es lo único. A ver. Ok, me voy a guardar un turno para... What? I dealt all that exquisite pain and you're still not satisfied? What a finicky guest. A ver, va a hacer algo ahora. You might as well die then. ¿A poco sí muy... Comprensión suprema? ¡A la verga! What the fuck? ¿Analizan las habilidades? No touching allowed. No touching allowed. A ver. No sé de qué sea exactamente eso de analizar habilidades. Pero tal vez haya ganado afinidad a todas nuestras habilidades que tenemos, huevón. No estoy seguro. Pero a ver. Persona. Yosuke. Yo creo que con Yosuke sería bueno arriesgarnos a atacar ahorita. Sí, de hecho sí. Vamos a hacerlo, weón. Ok, los ataques no aciertan. Supongo que tengo que esperar unos cuantos turnos a que pasen los efectos, ¿no? Lo mejor sería entonces hacer guardia. A ver, vamos a intentarlo.
Vamos a hacer guardia hasta Magaru, ok. Ok, no hace casi nada de daño hizo incluso. Ok. Voy a hacer guardia. Pues voy a hacer guardia con todos, a ver qué pasa. Quiero saber qué pasa. Maragi. Feast your eyes. De hecho, es muy dado hacer guardia ahora mismo. O tal vez me ha cancelado todas las habilidades que he hecho anteriormente. A ver, vamos a ver. Algo que no he hecho anteriormente, pues es esto. Oh, los ataques no acertarán. Ok, entonces creo que es definitivo ponerle guardia a todos. Maragi. Feast your eyes. I can see everything about you. Ok. Oh. Ah, estaba scripteado esto. Our attacks aren't making a dent. No, pues no se puede decir que he perdido entonces. Si estaba scripteado, entonces este no es el boss como tal. A ver. Dice, ¿qué leches pasa? Dice Chie. Nuestros ataques no le afectan. Damn. It's like it's anticipating our every move. Ajá. I'm completely useless. Casi siempre, Teddy, no es nada nuevo. What the? That power. I think it's scanning us. Oh, this is not good. Ajá. When you say not good, what exactly does that mean? Que nos van a papear eso. Woohoo! Analysis complete. A ver. Okay, here comes my counterattack. See if you can dodge, Ajá. Stop it! You gotta be kidding. Ok. Oh, how are we supposed to win? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Are we going to die? ¿Dónde está el chapulín cuando se le necesita? No! You guys can't die! No me digas que Teddy ahora se va a convertir, ¿no? En el persona definitivo y nos va a salvar a todos. What can I do? Vete, ayúdanos, tú decides. A ver, vamos a hacerlo decidir. There must be something I can do. Am I going to be all alone again? Bueno, al parecer Teddy necesita un poquito de confianza. No, that's not what I want. ¿Mm? Shit! It's winding up again! I... No, pues si Teddy no va a hacer nada, ¿quién va a hacer algo? Okie dokie, here we go again. A ver. Goodbye, forever. Oh shit, it's coming! My body's moving on its own. Why am I stepping forward? Porque algo bueno irás a hacer, hijito. Se los papea a todos. Efectivamente se los papeó. Wow! I feel like I'm going berserk. I'll do it. Take a good look at Teddy's last Pero stand. dale, Teddy. Basta de hablar. Por favor, haz algo. Te necesitamos, hermano. This high energy reading. ¡Hala! Ahora se va a transformar en Super Saiyajin, Teddy, huevón. Is it coming from that weird thing? Oye, ok, está bien que Teddy sea medio raro, pero no le digas así, hermano. Eso no está bien. Teddy! The hell are you doing?
Rar. Teddy! ¿Qué onda? ¿Hizo la autodestrucción o qué onda? De repente Teddy se hizo un Geodude. Teddy! Ay. Ok, esto es cringe. Esto ni siquiera es chistoso. Ni siquiera es inspirador. Eso es cringe. ¿Qué carajos fue eso? You idiot! You could have died. Ah, o sea, lo que hizo Teddy básicamente es que se pinchó con una aguja y explotó. Y así derrotó a la sombra de Rize, weón. Did I help? Ese retrato, weón. You didn't just help. You saved our lives. Ok, creo que esta pudo haber sido la peor forma de hacer a un personaje relevante, huevón. O sea, de la nada hizo algo Teddy. Sin dar indicios anteriormente de querer hacer algo. De querer ayudar. Porque nada más se estaba quejando, ¿no? Neat. I'm so glad. I didn't want to be alone anymore. Ah, ok. O sea, para no perder a sus amiguitos. Pero sigo pensando en que esto ha sido muy, muy forzado. Teddy! Ok, creo que el juego ahora quiere hacerte reír. Más que otra cosa. Pero la verdad es que no lo está logrando. What in the world? What the hell? Básicamente dijo. No! My fine silky fur! I was so proud of it! Looks like he's gonna be just fine. I guess. ¿Eso fue todo el boss? Rise-chan. Where am I? Pues ahí estás, hija. I'm sorry. ¿Eso fue my todo el fault. boss? Díganme que hay una fase 2, por favor. Creo que el boss fue el dungeon como tal. ¿No? Porque incluso, mira, Jason. Esos one-shoteos que me hizo el tanque y que me hizo el caballero estuvieron más difíciles que este boss, huevón. Dice, se transformó en Super Saiyajin y usó explosión final como Majin Vegeta en la saga de Majin Buu. Ajá, es exactamente. Hizo la autodestrucción literal. No es culpa tuya. No, it's still something that I did. No necesariamente. Here, stand up. No jodas, ¿eso fue el boss? I'm sorry. You must have been in a lot of pain up to now. You're part of me, but I kept refusing to admit you existed. La evangelizada no jutsu, ¿no? I was trying to figure out who the real me was. Para mí que Rize estuvo viendo mucho Naruto. A ver, este juego salió en 2011, lo cual significa que apenas estaban terminando el arco de Pain, si es que no me equivoco. O no, a ver. No, ya creo que estaban a... Creo que ya habían capturado a Killer Bee en 2011. ¿Qué seguía después de Killer Bee? De la captura de Killer Bee, la captura entre comillas, ¿no? La verdad es que no recuerdo qué seguía después de eso. Es que
Justamente después de ese arco, Naruto se va para abajo, en mi opinión. Ah, sigue el arco de la cumbre, ¿no? De los 5 Kages. Creo que sí. Sí, porque Tsunade está en coma. Danzo toma el liderazgo de la aldea. O sea, se hace Hokage. Y pasa lo de la cumbre, ¿no? Y creo que sí, efectivamente. Estuvieron viendo mucho Naruto en esos tiempos. But I realize now that I was on the wrong track. Es que Naruto también estaba en su peak en esos tiempos, pues, ¿no? Naruto terminó en 2014, el anime en 2016, creo. No, a ver. En 2017 creo que fue el anime, de hecho. There is no real me. It just doesn't exist. There's no real me? You, me, even Rosette. They were all born from me. Ajá. All of them are me. Ajá, eso es justamente, por eso decía, no exactamente, ¿no? La fuerza del corazón necesaria para enfrentarse a uno mismo se ha manifestado. Oh, esa es su persona de Rize. Tiene una silla en la cabeza como cabeza. ¿Eso fue todo el boss? Eso fue todo el boss. Eso fue todo el boss. Eso fue todo el boss. Ok, creo que le puedo dar crédito porque fue un boss diferente. Fue un boss diferente, que diferente significa incompleto. ¿Por qué? Nada más para incluir a Teddy y para que haga algo relevante. No supieron cómo integrar a Teddy en la historia. Y prácticamente lo que hicieron fue interrumpir un boss, hacerlo incompleto e incluirlo. Eso fue lo que hicieron. Dice, ¿realmente se hizo Hokage el Danzo? Ni siquiera su cara tallada. Se podría decir que pues fue un Hokage temporal, pero sí, oficialmente sí fue Hokage, pues, ¿no? No le tallaron la cara en el monte porque la aldea estaba destruida y como la aldea estaba destruida, la prioridad era básicamente reconstruir todo, ¿no? Y como también Danzo murió súper rápido, o sea, lo eligieron y a los meses nada más se murió, pues, ¿no? En lo que reconstruían toda la aldea. Si no, o sea, si hubiese durado más tiempo vivo, probablemente sí le tallarían su cara, ¿no? Pero, pues, lo mató Sasuke. Y Sasuke debió haber muerto también en ese arco, de hecho. Tobi lo salvó. Lo salvó Obito. ¿Y por qué lo salvó Obito? Se supone que quería quitarle los ojos. Pero Obito nunca le quita los ojos. Es más, le implanta los ojos de su hermano. Lo cual solo hizo más fuerte a Sasuke. ¿Y para qué Obito quería hacer más fuerte a Sasuke? Uno diría, ok, lo quiere hacer más fuerte para después matarlo en la guerra y prácticamente para que Madara reviva en su cuerpo. ¿Pero qué hizo Obito en la guerra? Se alió con Kabuto, huevón. ¿Y de qué sirvió ayudar a Sasuke? De nada. Nada más para hacerlo fuerte. O sea, lo bufeó nada más a Sasuke. El rol de Obito como guardián de Sasuke fue nada más para bufearlo. Es por eso de que digo que Naruto se fue en picada, huevón. Después del arco de Pain.
Se fue cuesta abajo, Naruto. Dice, lo hizo más fuerte para que Killer Bee se lo papeara. No, pero Killer Bee se papeó a Sasuke anteriormente de que le implantara los ojos. O sea, Sasuke ya tenía el Mangekyo, ¿no? Y sí, supongo que nos hizo un favor a nosotros, a la audiencia, ¿verdad? Que se lo papeen un rato al Sasuke, ¿verdad? Y que haga el ridículo, porque básicamente no capturó nada. Capturó un pedazo de tentáculo. Y nada más sirvió para ridiculizar a Sasuke, Obito, y nada más para actuar como su guardián. ¿Y a cambio de qué? De nada. Y Obito prácticamente es el mayor villano de toda la serie. ¿Y de qué sirvió? De nada, huevón. Por eso se fue de picada Naruto en ese arco. La cagaron súper mal, huevón. ¿Cuánto vamos? ¡A la burger! Yo ni he notado que vamos tanto tiempo de stream ya, huevón. Dice, Rize se ha enfrentado a su otro yo. ¡No! Fuck. Rize-chan, careful. Sí, Dios, que nadie te ve, nadie te está viendo. I'm alright. Hey, you're the one who came to the store, right? Ya la escuchaste, está bien, no la toques. Le das asco, dice. Oh, yeah. And these guys came with me. ¿Cómo que these guys? ¿Cómo que estos bros? Son tus amigos, somos tus amigos, hermano. ¿O te estás haciendo el canchero nada más por la minita? Puta madre, huevón. Dice, es verdad, aún así se lo iba a papear. Efectivamente, ¿no? No, pero a ver, teniendo el Mangekyo eterno... No, es que cuando Sasuke se enfrenta con Killer Bee aún no tenía siquiera el Susanoo. El Susanoo desbloquea apenas en la batalla con Danzo. Y ni siquiera es el Susanoo completo. Es el prácticamente del mismo nivel que tenía Itachi. Pero Itachi aguantó años teniendo el Susanoo. Y Sasuke nada más invocándolo ya prácticamente estaba ciego. Y por eso es que después de eso Obito le implanta los ojos, ¿no? Pero no tiene sentido igual. ¿Por qué? ¿Para qué demonios quería ayudar Obito a Sasuke? No había ninguna razón. Y se supone que Obito era Madara, o sea, el mayor villano de toda la franquicia. O sea, la cagaron re mal en Naruto después de la saga de Pain. Pero ni modo, ni modo. La verdad es que yo no disfruté mucho el arco de la cumbre de los Kage. Y el arco de la... ¿cómo se llama? De la Cuarta Guerra Ninja es... Nada más te digo con que lo dejé de ver. Y el final, ni siquiera vi el final hasta... O sea, ni siquiera me vi los capítulos completos de la guerra. Y fíjate que... O sea, recuerdo que la gente se empezó a hablar muchísimo de Guy versus Madara. Y yo lo vi años después, esos capítulos. Y más que todo porque me dio curiosidad de que tanto hablaban de esa pelea. Y yo le dije, pues debe estar muy buena, no vamos a verlo, me dio curiosidad. Porque no lo había visto después de que terminaran el anime, años después. Creo que esto fue como que en 2021-22 aproximadamente. Lo vi y dije, ¿cómo le gustó tanto esta pelea a la gente? Si dura 5 segundos, hermano. La pelea de Guy y Madara... Le da unos cuantos golpes a Madara y ni siquiera lo mató, huevón. Y duró 5 minutos, duró 5 segundos la pelea.
Y ahí estaba, y yo dije, ¿pero de dónde? ¿Cómo es posible que a la gente le haya gustado tanto esta pelea si ni siquiera se podría, al menos yo no lo consideraría una pelea, weón? Nada más fue un ratito. Y ya se andaba muriendo Guy. ¿No? Y después de que Setsu Negro mate a Madara por la espalda, o sea, nada más introduciéndole su brazo, sacándole el corazón, o sea... ¿De dónde, hermano? Y después de Kaguya, y la introducción de Kaguya nada más fue para continuar la historia con Boruto. Y Boruto me vi... ¿Qué será? Esporádicamente hasta el capítulo 35, 40 aproximadamente. Y lo dejé de ver. No, y se mandaron unas tremendas, pero que tremendas cagadas, hermano, con Naruto. No puede ser. Pero bueno, yo es que haciéndose el canchero para agradarle a la minita, por supuesto, tenía que ser. Presentas a todo el mundo rápidamente. Eso debió haberlo hecho Yosuke, pues, ¿no? ¿Cómo que estos bros estaban conmigo? ¿Qué es eso, hermano? Dice, me acordé de los memes. De todos queríamos hacer un Kamehameha, pero yo siempre fui más de resplandor final. Ah, claro, pues, ¿no? Hay gente que tiene más afinidad, pues, ¿no? Con Vegeta y así. Y son gustos, ¿no? Son gustos. Por ejemplo, hay gente también que le gustó todo este arco, pues, de la Cuarta Guerra de Naruto y que incluso consideran que ese arco es el mejor de todos y es como que, what the fuck. Pero son gustos, pues, ¿no? Hay gente que puede disfrutar de todo. Y de hecho, la gente que puede disfrutar de todo es la gente que más feliz es. Entonces, pues cada uno con sus gustos también. Pero yo personalmente, este tema después del arco de Pain en Naruto, la verdad es que se fue para abajo. I thought I recognized you guys. Thanks, everyone. Ok. We'll explain everything later, but for right now, No, pero ella se va a desmayar, pues, ¿no? A menos que a ella no le pase el tema del desmayo. There's no real me. Ay, no me digas que va a haber un arco donde este huevón se hace maligno. Estaría súper cringe, Hey, de hecho. Teddy. No, get back! Something's coming out of him. ¿Cómo que está saliendo de él? Real? Ay, no jodas. O sea, lo dije bromeando, pero ¿en serio? Nah. Such foolishness. No, esto es un chiste, ¿verdad? Está haciendo la voz así nada más como que para engañarnos. What is that thing? Oh, se creó un shadow de él. ¿Pero por qué? don't tell me. Is that the other Teddy? Teddy's hidden thoughts? No, forzadísimo, forzadísimo. ¿Cómo incluyeron a Teddy en la trama? I believe so, but it seems like there's more. I felt some powerful presence intervene. Oh, no me digas que ella es del tipo sensorial. No, pero no me digas que... Como este boss es un boss incompleto, ¿la versión completa será luchar contra Teddy? What's going on? Whoa! The truth is unattainable. The truth is unobtainable. It will always be shrouded in fog. Though you reach through the murk and the gloom to grasp something. La verdad es que ni siquiera tengo intención de escuchar todo lo que dice el otro Teddy. In which case, why
What sense is there in yearning for truth? Forzadísimo, pero que forzadísimo. Close your eyes. Lie to yourself. Live in blissful ignorance. It is a much smarter way to exist. No, pues con razón, quieren hacerle remake también, pues, ¿no? What are you talking about? I don't understand a word you're saying. Yo tampoco. You're just making it sound difficult because I'm not that smart. Ah, bueno, eso sí, no me identifico. How rude! Maybe you can't tell, but I'm thinking as hard as I can. It is those efforts that I am calling useless. You are hollow, empty. At your core, you know this. You just cannot accept it. So you seek an alternate form, a denial of your nature. No, hermano, no puede ser. ¿Cómo integraron a Teddy en la trama así? O sea, forzadísimo. Forzadísimo, huevón. No puede ser. You have no lost memories. If you have forgotten anything, it is this truth. That's a lie. Shall I spell it out for you? Estaría bueno, así nos enteramos también. I said shut up! No, tú cállate, Teddy. Va a soltar toda la sopa, man. Teddy! It is the same for you all. You undergo suffering because of your search for the truth. En este juego no hay mementos, lo cual quiere decir que se va a hacer un propio dungeon de Teddy. A todos les pasa lo mismo, sufren porque no dejan de buscar la verdad. This world is filled with thick, heavy fog. How can you find something when you know not what you search for? Y se pone peor, Dancho, se pone peor. Pi. Puta madre. Oh, creo que estoy muy alto en el frame. A ver, voy a bajarme un poquito. Pero un poquito nada más. Pero dale, baja. Ah, no quiere. No, todavía no aprendo a usar la silla del todo. A menos que ya esté al máximo, tal vez. No, sí, estoy bajando. Creo que ya bajé un poquito. Necesitaba un poquito de ayuda. A ver, un poquito más tal vez. Ahí bajé un poquito más. Sí, ahí estoy mejor en el frame. Que por cierto, la sillita también puede hacer que suba y baje, ¿no? Aunque para que suba tengo que, por supuesto, salirme de la silla, porque sería demasiado peso, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar algo si ni siquiera sabes lo que buscas? Uy, y el juego quiere que te lo tomes en serio a Teddy, ¿no? Me estoy dando cuenta. Obtaining the truth is simple. All you have to do is believe that it is the truth. Este Teddy parece de esos bros que dicen un montón de cosas así como que... ¿cómo se llama? De conspiraciones y así videos súper pretenciosos en TikTok. Así igualito es como estoy sintiendo este Teddy. O sea, súper pretencioso, huevón. One truth. You will all die here. ¿A poco Citylink? You sought the truth, only to find death. Damn it. How are we supposed to fight something like this without Teddy? ¿Cómo que sin Teddy? Pero si Teddy no hace nada en los combates. Solo es... Teddy se supone que es navegador nada más. Pero ahora tenemos a Rize. Rize podría ser de navegador mientras que Teddy no está disponible. It's all right. Get ready, everyone. ¡Hala, no jodas! ¿Vamos a luchar ahorita mismo? Hey, don't tell me you're fighting with us. You can't take it.
I'm okay. I should be able to take that bear's place. ¡Ey! ¡Es justo lo que dije! ¡Es justo lo que dije! ¡Es justo lo que dije, huevón! ¡No! Efectivamente, Jason, se está poniendo incluso peor. It's my turn to save you all. No, pues, pero... no es explotar nada más, supongo. A menos que sí vaya a explotar, pero ese... el explotar va a ser su excusa para desmayarse, ¿no? I am a shadow, the true self. Oh... Oye, no jodas. Este tema de hacer un boss incompleto para agregar uno... o sea, es una muy buena idea. Pero la ejecución... ay, no. No, les ha salido muy mal, hermano. Soy una sombra del yo verdadero. I shall give you the truth you claim to hold so dear. O sea, interrumpir un boss, hacer un boss incompleto para agregar uno... es una muy buena idea. De hecho, no me lo esperaba que hicieran algo así. Pero... ¿cómo han llegado? ¿Cómo han construido todo esto para llegar hasta ahí? Es... ok, vamos a darle. Mejor ya no digo nada. The inescapable fact of your death here. No, pues ahora tengo que luchar con un animatrónico, huevón. I guess he was a lot more troubled than he looked. Nada que ver, hermano. We have to save him. Foolish beings. Foolish Accept your end beings. with dignity and grace. Ok, supongo que... bueno, también lo había mencionado al principio, ¿no? De que, o sea, con lo que decía de que esto es todo el boss, ¿no? Pero no, no era todo el boss y no era un dungeon incompleto. Iba algo a pasar. A ver. Que por cierto, tenemos todo al máximo de nuevo, como si el boss de... como si el boss de Rize nunca hubiese pasado. A ver. Persona! Ok, Josuke. ¿Quién sigue después? Yuki, ok. Vamos a mandarle. Oh, no, debí mandárselo a Kanji, fuck. Bueno, ni modo. Vamos a hacerle para que no tenga resistencia al fuego, tal vez. Aumenta la defensa. No, no lo voy a hacer ahora. Tal vez de emergencia después. Vamos a ver si tiene algo de afinidad. Come on down! Ok. Se aumentó el ataque, huevón. Ok, voy a hacer guardia. De hecho, voy a hacer guardia con todos. A ver, Mabúfula. Oh, quitó un montón de daño, Pero fue más que todo por el bufeo de daño por 2 en el siguiente turno. A ver. Aumenta el ataque. Es que no tengo bajarle el ataque tampoco. No tengo bajar defensa nada más. No, ¿quién tenía bajar defensa? Puta madre. Reduce defensa, ok. No, pero lo tengo tal vez con... no, ok, vale. ¿Dónde está?
Aquí está. Ok. Voy a mandar de nuevo evasión a Kanji. Es importante que los atacantes tengan evasión. Voy a mandar un medio nada más. Ya me di cuenta que Teddy es el boss real entonces. Tiene un montón de vida. A ver. Vamos a ver. Le hice bastante bien. Susurro necio. Oh, silencio. Kanji y Yuki, ok. Creo que tenía... Reduce copa... Ah, es silencio. Tal vez tenga un persona para quitarle el silencio a los demás. O tal vez silencio en este juego es una habilidad única. Que necesita también una habilidad única para quitarlo. Pánico, miedo y furia. Creo que sí, ¿no? Cura derribo o mareo. Ah, mira, silencia un enemigo. Ok. Pero también debería quitar silencio, ¿no? A aliados. Por eso es lo que mencionaba. Anula la resistencia. No. Infunde pánico. Infunde miedo a los enemigos. Sonrisa maligna. Neutraliza pánico, miedo, pero nada de silencio. Sí, debe ser porque es una habilidad única en este juego. Ok. Ok. Agota a un enemigo. ¿Qué habilidad es esa? Oh, le reduce los SP, creo. Ah, no tengo nada para curar el silencio. Yo creo que me va a tocar atacar esta vez entonces. Sí, vamos a darle. Ok, le quité bastante, ¿eh? Sería bueno... Sí, sería bueno, de hecho. Ok. Ok, puedo hacer guardia. Ok, como Yuki es la healer, fijo, no puede morir por ahora. Ahora vamos a atacar físicamente. Ok. Afinidad a fuego revertida, Maracunda. Defensa reducida. Creo que puedo quitarme los nerfeos. A ver. Para esto sí debo tener un persona. Ay, no me jodas. Que no lo tengo tampoco. Alguien debe tener esa habilidad. Ah, no puede ser que lo haya quitado. No, huevón, estamos en la mierda. Nadie lo tiene. Antes casi todo el mundo tenía esa habilidad. Ah, no me jodan. ¿Nadie tiene la habilidad esta entonces? No, pues andamos muy mal, huevón. Andamos muy mal. Nadie tiene para quitarnos los bufeos. Digo, los nerfeos. Fuck.
Ah, la puta madre. No, nadie tiene para quitarnos los nerfeos. Estamos muy mal, Fuck. A ver. Dije, aquí me voy, Dancho. Me entra el sueñito y hay que estudiar. Dale, Jason. Bueno, yo también estoy aquí de largo nada más porque se extendió el boss, básicamente. Y bueno, lo más seguro es que aquí también me vayan a papear porque no estoy nada preparado para este boss. Entonces, lo más probable es que sí, efectivamente, ¿no? Pero dale, gracias, Shizu, por andar acá en el stream. Se agradece como siempre, como siempre. Que descanses y que te vaya bien mañana. Ahí nos vemos otro día. Chao, chao. A ver. Oh, ok, aquí tengo con... Oh, no, a ver. A un enemigo, no. Ok. Ah, esto es para el enemigo, pero no para quitarnos nosotros. Fuck. A ver, vamos a probar. A ver. Ola de calor. Oh, es un ataque físico. Sí. Físico múltiple, de hecho. A ver. Oh, solo una vez atacó. A ver. Ok, ya se van recuperando de a pocos. Ok, voy a curar al buen Kanji. Ok. Ok. Ahí está. Para revertir básicamente el nerfeo. Defensa revertida de Kaya. Oh, ok. Vale, nos quita los bufeos básicamente. Vamos a aplicar de nuevo. Más que todo para evitar one-shoteos en caso, ¿no? Para aumentar probabilidades. Ok, voy a saltarme tal vez este turno. Que quitarle vida. Ok, vamos a atacar acá. Stop this futile struggling. Even if you resist, it will all come to naught. ¡Hala, no jodas! Se concentra la energía. What? I have a bad feeling about this. Ajá. Sí, pero ¿por cuántos turnos se va a concentrar? Es el tema. Aquí vamos a hacer guardia a todos, entonces. Está cargándose. Ok, va a atacar ahora. Ah, mierda, le he regalado un turno, vale. Lo estaba pensando también de que podía pasar, pero no quería arriesgarme. Toque nihilista. ¿Bloqueo? Ok, no entendí lo que acaba de pasar. Pero lo mejor que puedo hacer ahora es es bajarle la mayor cantidad de vida, tal vez. Oh, ok, ya está en uso, vale. Vamos a bajarle a ver cuánto. Ok.
Golpe. Ok. Sí, vamos a dárselo a Kanji. Here goes. Persona. Aquí Yuki va a curar al prota. Ajá. Ahí está. A ver. Vamos a aumentarle la defensa nada más, de por si acaso. En caso se venga algo sorpresivo. Afinidad de fuego revertida. Ok, nada más Kanji. Vale. Vamos con lo mismo, weón. A ver. Defensa. Vamos a bufearlo de nuevo. No, no me hace falta. Genial. Vamos a atacar. No fue mucho, pero algo es algo. Maracunda. Ah. Lo evitaron todos. Genial. Bueno, casi todos. Bueno, se podría decir que todos incluso porque pues Kanji ya está afectado. Ya tiene estado alterado. No, aquí sí vamos a atacar, huevón. Oh, solo atacó una vez, huevón. Aquí también, vamos a atacar, huevón. Y lo mismo, no hace falta curar a nadie por ahora. Ok, había aparecido algo acá en la pantalla, me cubría el chat. A ver. Ola de calor. Ok. Lo mismo de siempre, huevón. No, a ver. Ya, vamos a extenderle entonces. Y aquí podríamos hacer... Vamos a hacer un media entonces. Para mantener a todos al máximo o lo más que se pueda de HP. En caso de ataques sorpresas y así. Que voy a aprovechar de hecho. Ah, fuimos afectados. Ok. No podemos deshacernos del silencio tampoco, entonces es lo máximo que podemos hacer, de hecho. Y esto dura como unos 3 turnos, creo. Lo único que podemos hacer es esto. Carga mental. Fuck. Aquí necesitamos hacer guardia todos. Porque la siguiente que se viene es daño por 2, huevón. Ok, vale. Ok, no estuvo mal, no estuvo mal. Oh, genial, se recuperó. Vale. Yosuke. Vamos a atacar, de hecho. No, pero vamos a atacar nada más. Con físico. A ver. Media para todos, ¿no? Ya me está haciendo falta que tener el segundo nivel de la habilidad media. O sea, daño simultáneo para todos, pero de segundo nivel. A ver. Ok, Kanji aún está bastante bien. Pero vamos a extenderle la vida al prota porque...
Susurro necio. Todos están afectados esta vez. Ok, algo que puedo hacer aquí es aprovechar el aumentarme los SP, huevón. Ya que no puedo usarlos, al menos voy a aumentarme. No, SP es en inglés, pues, ¿no? Aquí son PE. Ok. Tengo un montón de estos. Ahí está. Nice. Vamos a hacer lo mismo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale. Para que no nos haga falta después. Creí que iba a ser un crítico aquí. Maracunda. Defensa reducida. Ok. Ok, voy a hacer guardia con todos. Tenemos la defensa reducida, huevón. En caso de que se venga algo... algo peligroso. Dale. Vamos a revertir en el prota lo de la defensa. Ola de calor. Ok. A ver. Ok, ya estoy recuperado, de hecho. Vale. Vámonos con todo, entonces. Ok, genial. Genial por 2. Se recuperó Yosuke también, huevón. Espero que se recupere Yuki al siguiente también. A ver, vamos a ver. Oh, genial, sí se recuperó. Un media para todos entonces, sí. Yosuke es el que menos vida tiene. Entonces estaba un poquito dudando de si hacer el ataque físico con Yosuke, pero no pasó nada. What? How can you summon such strength for such a futile endeavor? Futile endeavor. Guía de nulidad. Oh, le va el ataque infligido mareo. Ultracarga. Ok, no me voy a arriesgar de nuevo. Mareo. Ok, tenía una habilidad para quitar el mareo. Déjame ver. Nah, pero no me voy a arriesgar, la verdad. A ver, vamos a hacer guardia a todos. A veces los bosses varían, ¿no? Cuando hacen un ataque de carga. Al principio no van a atacar un turno, pero sí el siguiente. Pero cuando ya está con mucha menos vida, atacan nada más al siguiente turno. Entonces no me quiero arriesgar a eso. Ok, está cargándose. Me va a tocar que hacer guardia de nuevo. A ver. Vale, vamos a ver. Ok, genial. Ok. Parece que todo eso es lo que va a hacer este boss. Lo cual significa que pues no va a ser muy complicado ahora que lo pienso. Ok, el siguiente que me va a tocar sí que darle puntos especiales es a Yosuke. Está un poco bajo, ¿no? Ok, vamos a curarnos a nosotros mismos entonces. Ahí está. Vamos. Oh, ya no debe faltar mucho carga mental. Ok, aquí sí es que guardamos todos de nuevo. Vale. Quitó un poco más de lo normal, creo, ¿verdad? Ya que no quiero usar ni nada físico por la vida, vamos a darle a Yosuke, huevón. Ahí está.
Thanks. Genial. A ver. Vamos a darle a Kanji. Here goes. Ya que en caso de que nos one-shoten a Yuki, al menos si tenemos la evasión arriba, podemos evitar la... Bueno, tenemos mayor probabilidad de evitar ataques. Y así podemos sobrevivir mucho más tiempo y causar la mayor cantidad de daño, huevón. De esa forma podríamos sobrevivir en caso crítico al boss y así matarlo, huevón. A puro daño. A bajarle lo más rápido posible. Come on down. Susurro. Oh no, ahora nada más está... Ok, al menos podemos hacer ataques físicos, es lo bueno. Ah, mierda, ok. Ok, supongo que tienen el radio de fallar ataques mucho más alto con esta condición, ¿no? No voy a... Yo que puedo utilizar habilidades, es mejor usarlo con bufeos. Guía de nulidad. Ok. Oh, de nuevo. Ah, ok. Ultra carga. Oh, mierda. Oh, pero... Ah, no estoy recuperado aún. A ver. ¿Tengo algún objeto que me quite... ¿Qué es esto? El silencio. A ver, vamos a ver. Enervación y agotamiento, veneno, mareo y derribo. Todos los estados a salvo, derribo e inconsistencia. Un aliado. Ah, esto es grupo. Ah, vamos a hacer esto entonces. Casi nunca utilizo objetos en el juego, porque no soy muy fan de utilizar objetos. Damn it. Who do they think they are? Está en derribo, ok. Ok, pero se va a tardar un turno, a menos que en este caso no se tarde un turno en recuperarse. Ah, ok. En recuperarse, en cargar la habilidad. Ok, Josuke está con baja vida, huevón. Vamos a priorizar Josuke entonces. A ver. A ver, vamos a bufear a Yuki a ver si es que aguanta en caso. Ok. En este turno sí todos tenemos que poner guardia, huevón. A ver. Ok, genial. Ok, creí que ya tenía gran carga. Pero vale. Yo también puedo curar, así que vamos a curar... No, tal vez no, ¿verdad? No, tal vez no. Vamos a atacar nada más entonces. Ok. Un media. Para curarnos todos un poquito. Ok, ahora sí, vamos con todo, weón. Maracunda. No tengo nada para poder quitarme los nerfeos ahora mismo, weón. Lo cual es negligencia porque me he venido a esos bosses sin habilidades esenciales, huevón. Entonces la he estado cagando, pero no nos ha estado yendo tan mal. Pero eso no significa que no la estemos cagando al no venir preparados, huevón.
A ver. It's over. Lo mismo, lo mismo. Come on down. Ok. Al menos 4 turnos. Le reflejé ese 15%, 10% creo que es. De reflejar el daño. Oh, mira. Ya se ve dañado el boss. Ese tipo de detallitos son súper, súper cool, huevón. Buenísimo, buenísimo. Creo que este boss incompleto y boss real hubiese estado buenísimo si es que lo implementaban bien, pues, ¿no? Sí se sintió muy, muy forzado meter a Teddy en medio de este dungeon, la verdad. Persona. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Kanji está abajo. Vamos a curar a Kanji entonces. Let's do this. Persona. Sorry. Nah, no hay nada por qué disculparse, Kanji. A ver. No, con lo mismo, seguimos con lo mismo, huevón. Oh, es primera vez que veo un ataque directo así, ¿eh? Sin ninguna habilidad. Vamos a ver. Genial, vale. Let's do this. Persona. Eso lo curó completo, pero que súper, súper completo a Yosuke. It's No, over. creo que ya es GG, básicamente. Sí, 2 turnos más y se acaba esto. Oh, ya no tiene más recursos al parecer. 3, 4 turnos más y se acaba esto. Defensa revertida. Ok, Yosuke que no es atacante principal, pues no hace falta que ataque. Además no hace demasiado daño tampoco. It's over. Sí, un par de turnos más y ya con eso tenemos más que suficiente. Eso sí es un poco de daño. A ver, creo que con esto sería lo suficiente. Ok, un turno más. Ok, soy yo quien está más bajo de vida. Listo. Ahí está. A ver. Susurro necio. No sé por qué siempre quiero leer surro. A ver. A ver, si no lo mata esto, sí. A ver. Ok. El juego no quería ya perder tan pronto. Vamos a darle nada más. Hasta incluso con ataques regulares podría morirse. Ajá, y ya se murió, de hecho. Ok. 10.000 yenes. Congratulations. ¿Quién fue eso? ¿Fue esa Rise? Ahora puedes crear personas hasta nivel 36. Kanji subiendo de nivel. Final fatídico. Ataque cruel. A ver. Que por cierto, estamos súper, súper pasados, weón, de hora. Nada más porque se extendió el boss. ¿Eso formaba parte de ti, Teddy? Even Teddy had a hidden side. Sí, pero lamentablemente no lo supieron incluir demasiado. Creo que para alivianar este tema narrativo pudieron haber introducido algo, por ejemplo, como en Persona 5. Aunque no tanto como Persona 5, ¿no? Porque pues Persona 5 lo tengo como referencia porque jugué primero Persona 5, ¿no? Pero algo como lo que hicieron con Morgana. Bueno, básicamente Morgana. Bueno, no algo como, pero algo parecido tal vez, ¿no?
Morgana puede ir en forma de gato al mundo real y ahí puede interactuar con los protagonistas. Pero en el caso de Teddy, por ejemplo, no puede interactuar con los protagonistas fuera de los dungeons, únicamente estando dentro. Es por eso que con ese tema pudieron haber justificado el hecho de la falta de comunicación, ¿no? Entonces, algo narrativo para Teddy que pudieron haber agregado fue, o hubiese podido ser, que le dieron un teléfono, ¿no? Le dieron un teléfono y que de vez en cuando pudiese llamar a los protagonistas para que se mantengan en contacto, pues, ¿no? Y que aún así, estando en contacto, como no puede ir al mundo real, pues que eso le genere un conflicto. Y creo que de ahí pudo haber salido como que una motivación para que esto suceda y para que no se sienta tan forzado. Porque realmente se siente forzado. I don't know who I am. Me da risa esos ojos que le han dibujado a la versión Shadow. I've thought a number of times that maybe there is no answer. But I'm here. I live here. Y eso es lo que importa también. Seguro que lo encuentras, no te rayes, no estás solo, pues, ¿no? Then Un poco de consuelo. I don't have to do this all on my Para own. nada. Dude, we'll help you figure it out. También, por supuesto. I'm sure we'll find out about you as we continue investigating this world. Ajá. You guys. I'm one lucky bear. Aunque Jason mencionó que a partir de aquí el personaje de... Is that? El personaje de Teddy se pone mucho más tedioso y la verdad es que... Como su arco aún no está resuelto porque el oso quiere saber quién es en realidad. Creo que me imagino más o menos cómo es que va a ser. Persona. Oh, no me esperaba que Teddy tenga un persona. Aunque los navegadores también tienen personas, pues, ¿no? Futaba, por ejemplo. El coraje del corazón para apoyar a los amigos se ha manifestado. El poder de la amistad. Oh my god. No fucking way that's Teddy's persona. Teddy se ha enfrentado a su otro yo. Ha obtenido la fortaleza para superar las dificultades de la vida. El persona Kintoki Doji. Is this my persona? Ni siquiera yo sabía que Teddy tendría persona, la verdad. I can sense strong power from it. It's awesome, Teddy. Creí que solo iba a ser navegador, o sea, nada más. Whoa! Are you alright? Oh, yeah. Your persona just awakened too. I'm so sorry. You must be worn out. Ajá, y pues en nada se va a desmayar, pues, ¿no? Yeah, let's hurry outside. Oh, pero necesito guardar la partida, huevón. ¿Me van a dejar guardar la partida aquí? Oh, fuck. Are you feeling okay, Risa-chan? We're almost outside. I'm alright. I'm more worried about Teddy. Pi. You okay there? We gotta go back for now. I want to be alone for a while. Quiere estar solo. Eso no es buenas noticias, de hecho. Hey. O puede que sí, incluso. My beautiful fur is all rough and coarse. Después de mucho conflicto, a veces la gente necesita un poco de tiempo para ellos mismos, ¿no? Y podría ser el caso en esta vez. And my nose hasn't been working too well either. Ok. So while I wait for my fur to grow back, I'm gonna train hard. Se puso a hacer ejercicios. Nobody can stop moi. Stop moi. Ok. Here goes. Ah. What's gotten into you? Ajá. Don't talk to me, please.
Ok. One more set. Another one. Leave the dude be. Sí, sí, déjenlo ser. Comes a time when a man's got to stand on his own 2 feet. Ajá. I'm not sure this is really one of those times. Well then, Chie and I will take Risachan home. Ajá. Yeah, she'll need a lot of rest. We can talk after she regains her strength. De hecho, deberían ir todos a su casa. O sea, no es como que tampoco esté muy lejos la calle comercial. Todos pasan por ahí. Well, good luck, Teddy. Just kick back and wait for my wonderful comeback. Peace out. Ok, estaban pensando en que tal vez Teddy podría tener otro arco maligno. Pero acaba de despertar su persona, entonces eso me hace pensar que ya no va a ser así, ¿no? Pero la verdad es que no estoy seguro que vaya a pasar. I said this before, but I can sense something special about you, Sensei. Ok. There must be something that only I can do. That's how I feel when I'm with Sensei. Ok. That's why I'm gonna get stronger to find my special thing. Ok. Teddy te mira con ojos... ¿Qué? Ay, por favor, ya terminemos con esto de una vez. Oh, sube de nivel su arcano aquí. Teddy es como Igor. Teddy es como Morgana, que básicamente la única forma de poder subir de nivel, de rango su arcano, es avanzando con la historia, ¿no? Ajá. Here goes. Deberías dejarlo en paz. En cualquier caso, han conseguido rescatar a Rise. Ahora toca esperar a que se recupere. El misterio crece. ¿Arrojará luz sobre el caso? ¿Quién sabe? The lounge is closed. He's back! Oh, es Dojima. ¿Ah? Whoa there. Careful now, Dojima-san. Oh, ¿pasó algo? Ow. Ah, estuvieron tomando un rato. Damn it, who built a step here? Oh, pero solo Dojima está borracho, ¿por qué? Eso es extraño. Se supone que son, pues, compañeros de trabajo y si uno está tomado significa que los demás también. A menos que Adachi haya estado encargado de manejar. Que por ejemplo, en este caso, yo sería Adachi. That'd be the carpenter, sir. Come on, don't take your anger out on the house. That won't solve anything. Woo! I'm home! Naruto! I'm back! Ajá. Welcome back. Oh, hi, Nanako-chan. Sorry, but could you go get his futon ready? Sí, para que lo acuesten de una vez. Phew, I think he had a little too much to drink. Sí, ya me di cuenta. How else am I supposed to deal with this crap? Friggin' fancy talking kid. I've been in this line of work since you were all learning your times tables. Eso hace depictar The prefectural police sent in special investigational support. a Dojima como si tuviese más edad. Es que, o sea, no se ve tan mayor Dojima, pues. A lo mucho estará en sus mediados 30 y así,
Y con ese comentario lo hace sonar como que incluso mucho más mayor. Ah, de repente nada más seas porque está borracho, pues, ¿no? Dice, la policía de la prefectura ha enviado refuerzos especiales para la investigación. Because, you know, we haven't really made any progress on the serial murder since they started in April. De hecho, eso es justamente... Ah, de eso era lo que temían, de verse como incapaces de hacer avances en el caso, ¿no? So this special support is supposedly a hotshot detective from a well-known private agency. Ok. Un detective de primera de una famosa agencia privada. Lo cual puede ser algo bueno y algo malo también. Well, you should have seen the look on my face when I met him. He's only a kid your age. ¿Qué? He's a pretty sharp cookie, though. Tiene tu edad, aunque dicen que es muy espabilado. Algo así no tendría sentido. A menos que sea como que un caso muy particular, así como que, por ejemplo, en Death Note L, ¿no? O Nier. Pero es como que muy específico, ¿no? Oh, he's a brat like any other. Ain't nothing he can do to help. ¡Oh! Ok, se me ocurre algo. Venga, ya es un mocoso, no va a poder ayudarnos, dice. He goes on and on about deductions and deductions. Ace or no ace, the prefecture ought to be more careful about giving us brats to babysit. ¿Podría ser el mismo bro que estuvo investigando con Kanji? Cuando estábamos investigando antes de la desaparición de Kanji y así. Condescending bastards. Es el mismo bro que aparece en el intro y pues yo me imagino que sí, tal vez. The kid said as long as he can be of assistance in solving a difficult case, Ajá. he won't require a reward. Oh. Eso lo hace incluso doblemente extraño. Siento que viene de una entidad privada, ni siquiera es del Estado. Y que no quisiera cobrar. Hay algo ahí extraño. Well, you can imagine the shine the higher-ups took to him after that. So we can't exactly turn him down. Ok. Gadachi! Sorry. Yeah, my big mouth. You run your jaw like this is all some kind of joke. It's your fault to begin with for jumping the gun and hauling in that peeping Tom. Oh, And you? ¿Y yo qué? You can take your share of the blame too. Always wandering around crime scenes whenever something happens. Bueno, eso es cierto, pero ¿qué te puedo decir? No lo puedo evitar, hermano. Dojima te ha echado la bronca. His futon's ready. Ok. all right, Dojima-san, up and at him. Nanako-chan got your futon all ready for you. Ok, listo, ya se va a dormir el borrachito. Sí, se nota que a Nanako tampoco le gustan los borrachos. Sure does stink like sake in here. Y por dos, concuerdo. Ajá, me lo esperaba. Ok, entonces pues aquí, justito aquí termina el streamcito, ¿no? Y bueno, creo que no hace falta decir nada más. Este stream ha sido el más largo. Y pues no lo quiero seguir prolongando, pues, ¿no? Basta de outros y tal. Y pues vamos a darnos de baja ahora mismo. Nos vemos en otra ocasión.